Muy, pero muy buenas tardes, amantes del fútbol, amantes de la pelotita. Ya estamos listos para llevarles este partido, este enfrentamiento entre... Ahí está. Hola, ahora sí, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches, buenas tardes, noches. Ya nos trasladamos a la cancha, sí, ya nos vamos a Argentina para lo que va a ser este enfrentamiento. Olimpia, Vélez Sarsfield, Vélez versus Olimpia, partido por Copa. Olimpia se juega la vida, Olimpia busca esa victoria tan anhelada en lo que es este torneo tan prestigioso del que Olimpia cuenta con tres copas y hoy quiere defender la jerarquía ante Vélez Sarsfield. Mi querido Pablo, te pido por favor que cambiemos el canal. Por favor, Pablo. Ahí está, bueno, ahí está, gracias Dan, la cabra Dan. Hola la gente de TikTok que se va uniendo, tapa la pantalla. Vamos a transmitir, ¿qué dice? Richard titular, sí, Richard titular a la gente que ya va preguntando, deje su like. Vamos a estar respondiendo, vamos a estar hablando con ustedes, hoy vamos a mencionarlos. Hoy es un día grande, hoy es un día importantísimo para el hincha de Olimpia. En instante ya llega Belén Rivas y Coque está desde Argentina, desde el estadio justamente va a estar él disfrutando de este partido sin hinchas, casi sin hinchas, por decirlo así, porque ya que no son tanto de cultura futbolera, digámosle, lo de Vélez Sarsfield, pero Olimpia ya tiene sus 11. Esqueloto también ya presentó sus 11. Dice Core, dice Orlando Fuentes, enojado justamente por la inclusión de el señor Richard Ortiz. Tenemos equipo confirmado por el lado de Bustos. En el arco Gastón Olveira, Rojas, Alfonso y Licha López. Línea de tres centrales, mejor dicho. Por derecha, César Olmedo. Por izquierda, Facundo Zavala, los carrileros. Domínguez y Richard Ortiz. Mitad de cancha. Por derecha, Redes, Rodney y Leguizamón por izquierda. Arriba, el señor Hugo Adrián Benítez. Partido importante. Esqueloto ya tiene sus 11 también y les voy a ir citando. En el arco, Tomás Marchiori, Jano Gordón, Emanuel Mamana, Valentín Gómez y Eras Gómez. ¿Sería? Eras Gómez, ¿no? Perfecto, Gómez, los dos Gómez. Agustín Bouzat, Claudio Baeza y Cristian Ordóñez. Por derecha, Maher Carrizo, acompañado de Francisco Piscini. Y el señor Brian Romero. Dice... La Gordito hermoso. Tira esa remera de Marcos. No, esa no es mi remera. No, ¿qué digo? Esa no es mi remera, esa dejó Franco. Belén está llegando, mi bro. Samas, está llegando Belén. Marcos, ¿vos de qué club sos? Adrián, del club que vos digas. Yo, chat, les pregunto. ¿Cara de qué club tengo? ¿De qué club soy para ustedes? Para ustedes, ¿qué club soy? Tira esa remera, qué loco, perdón. ¿Puedes sacar, Rodri? Sacana por la remera del Ciclón. Una falta de respeto. Es una falta de respeto que la remera del Ciclón esté cuando estamos por relatar, transmitir el partido. Marco de Rubio Ñu, dice Parco. Y pasame esa, la del tricampeón. Ahí está. Acá está. Ahí está. Esa era. Ahí está bien. ¿Le gusta, chat? Ahí le gusta. Ahora sí. Ese sí, dice Rodri. Olimpista sos, dice Leandro. Yo creo que tenés dos clubes. Sos vi, dice Ice. Te inventaré liberteño, me dicen. Qué lindo. Ahí está Kevin, bien. De Alianza Lima, colegiales. Vos sabés que el nuevo papá es de Alianza Lima. Mira ese detalle. Hoy fue elegido. Necesito entrada para entrar. ¿Cómo, Osuna? ¿Cómo que entrada para...? ¿Viste, papá? Sí, justamente Lucasio estaba mencionando eso. El Pope. ¿Cómo se llama el Pope? El nombre verdadero es León. El León, Papá León. 14º. Robert Prevost. Robert Prevost es el nuevo Papa. León 14, exactamente. Recoleta dice. Hola Marquito, ¿por qué tan solo ya viene Belén? Ojalá ganemos o me haré daño. No, Sergio León. Te pido que en YouTube te tranquilices.
Tapa la pantalla. Ayer los hinchas del Ciclón dejaron nada más y nada menos que 100.000 likes. Hoy Olimpia tiene que rebasar, tiene que romper todo. Solarium, te tocó hacer toda la transmisión. No, viene Belén, tranquilo. Triqui a la pantalla, Solo Belén viene el día de hoy. Cito Intun Saur. Ariel Martínez, gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos, Josix. Buenas noches, gente. Vamos Olimpia, carajo. Dice. Ayepan de Poná. Dice. Decatulan de Poná y ese amor. Epa. Eva. Obviamente que es mi novia, ¿verdad? Porque, bueno. Gracias, Lucas, por seguirnos. Gracias, Ángel Duarte. ¡Vámonos! Dice Ricard Febi. Vení pues. Aguanto Olimpia le callá. Dice, oí más a nadie. Rodri, mi novia, no le puedo decir. Mi novia, déjame nada por lo menos decirla. Ella será. No van a ser malo. Passion Clips dice. No, pero es mi novia, muchacho. Va, épico. Epa, dice ella también. ¿Qué pasa si pierde Olimpia hoy? Y bueno, se olvida de lo que es la competición más importante de Sudamérica. Se olvida de la Copa Libertadores. Pásame, pero ¿cómo me vas a pasar la tabla? No. Te pido 1000 disculpas. Me voy a traer alcohol antes que me joda todo el partido. Tengo que empatizar, dice. Gracias, Meli, por el TikTok. Vamos, Olimpia, gana 2-1. Chat, predicción, dale. Predicción, chat, dale, rápido. Predicciones, chat. ¿Cuánto sale Olimpia? Gana Olimpia, dale. Vos, Ángel, vos sos crack. Tabla de posiciones, señoras y señores. Olimpia se encuentra en la última posición. Peñarol primero con 7 puntos. Vélez Sarsfield segundo con 6. Bulo con 6 puntos. Y Olimpia con 1. Es la tabla de posiciones. A ver, vamos a leer 2-1. 1-0. Uno comenzó. No, Cris, todavía no comenzó. 2-0 gana Olimpia, dice Fran. Vélez 2-0. El Decano 1-0. Olimpia gana 2-1, dice Cris. Lorena Isasi, gracias por seguirnos. Vayan conectándose. Vayan compartiendo. Si comparten ahora, gana Olimpia. Dale, vayan compartiendo. A ver si sienten realmente que gana Olimpia o no. Gracias, Meli, por la rosa. Y Franco salió de su cueva. No, Franco no sé dónde está. Gracias a la pucha, Meli. Espectacular. Donación total. Gracias, Meli. Gracias por el quiéreme, Fran. Gracias por el GG, Meli. Gracias por el helado. A la pucha. Sos tortilla, no vale lo tuyo. Epa. El Decano le tiene a todos captados, les cuento. A todos. Se siente vacío el estudio. Ojalá Coquiva no sea mufa. Dice Érico Ramón. Gracias por seguirnos. No, tranquilo el Decano. Tranquilo, no. Tranquilo. Estamos esperando por el partido, señoras y señores. Ya va a arrancar en instantes. Hay algo que me di cuenta. Está siendo el momento donde los arqueros de equipos paraguayos destacan. El arquero de Guaraní, Versa de Olimpia y ahora Arias en Cerro. Coque está en Argentina. Enviado especial de Pasión Estudio. Está en Argentina. No lo tenemos en vivo. ¿Por qué? Por la simple razón de que Conmebol no quiere. Van ingresando los jugadores, señoras y señores. Ya están entrando. Olimpia tu Paraguay. Olimpia está entrando a la cancha. También Vélez Sarsfield. Tap para la pantalla. Qué partido que se nos viene. Ya está llegando Belén. Ya está llegando. Ya está por entrar. Ya está por venir. Ya está viniendo. Mr. tranquilo. Ya está viniendo. Hoy remonta, dice Jainito. 2-1 o 1-0. Gana Olimpia, dice Cris. ¿Quién mete los goles? Dice, ¿a quién le tiene fe, chat? ¿Quién hoy moja? Dale. ¿Quién hoy moja? Dejen en los comentarios quién mete el gol. Dale, chat. Ustedes son los que ganen. Qué grande Marco, jefecito, acarreando el programa. No, Junior, yo hago mi labor nada más. Y vos sos el jefe acá. Vos mandás. Vamos, tengo fe, dicen los muchachos. ¿Por qué no permitiste que te acompañe Curita? No es una bajada de línea mía, Ley, dice Tuntun Saur. Hoy ganamos 2-1 con Olé, Ley, Sabón y Zabala. Estoy nervioso. No pasa nada, Marcos. Tranquilo, el Decano, usted está perdonado siempre. Formidable, dice Tuntun Saur. Se van saludando los jugadores. El saludo de Bustos y Guillermo Barros Esqueloto. Qué partido que se nos viene. Y suena el Formidable. Suena porque está viniendo una jugadora de alto voltaje, señoras y señores.
Hola, 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 hola. Mirá, miren chat, miren chat, miren chat. Ustedes lo de TikTok ya lo vieron. Miren chat. Ya llegó. No es Sergio el Bailador, es Belén Rivas. ¿Cómo estás? Ansiosa, Marcos. ¿Qué tal, Marquitos? ¿Cómo andás vos? Si yo te veo, no puedo estar mal. Salió para vos, compañero. Para la gente de Twitch y también para la gente de TikTok que ya está conectada. Bueno, mira, no hay mucha gente, ¿eh? No. Pero es que... Y ojo que... Mirá, pues el árbitro, ¿le conocete? ¿O no? Mira, no. Todavía no te tocó. No me crucé con este Con árbitro Klaus. aún, pero lo conozco del mundo del fútbol. Bueno, esperemos que sea con una victoria. Esperemos que sí. Esperemos que sea así. Así que vamos a estar hablando de esto. Y bueno, vamos limpia. Señoras y señores, ya tenemos equipo confirmado de Olimpia. Qué peinadito que me... Sí, Klaus, que siempre correcto, ¿eh? Como Araujo llega tarde, Belén, falta que esté Caure nomás. Dice, no. ¿Por qué lo que ustedes dicen eso? Vos sabés que siempre te están diciendo Caure porque usaste lentes. No es nada eso. No tengo la culpa de que la gente no sepa de estilo. Exacto. Hoy mete gol Hugo Benítez, le dice a Moni Zavala, dice los amañadores. Gracias Robert Cuidado. Frachi por seguirnos. Gracias Meli por las rosas. Tap la pantalla. Dale. Vamos, Olimpia, si soy de Cerro Porteño, anímate. Mira, al final Y está juega bien. Hugo, no está Derlis. Así sale Olimpia, decime por favor, Belén. Así mismo, Olveira en el arco. Le tenemos a Olmedo, Alfonso López, Elicha, Rodrigo... perdón. Rojas. Robert Rojas, Zavala. En el medio campo, Domínguez, Ortiz, Redes, Leguizamón y Benítez. Estaría en punta como el 9 que propone Olimpia. Asimismo, este es el equipo que propone hoy el señor Fabián Bustos. Tapa la pantalla. Zavala mata a la pucha. Zavala mete gol. Ahí está Ángel Duarte. Hoy se confía en Hugo, dice Fran. La Belén, carta de apuesta. Qué tarde arribas, dice. Arribas. Arribas. Sí, Qué tarde perdón, arribas. Pasaron cosas en el tráfico. Cosa que suele Salí pasar. tarde. Yo hoy, por ejemplo, tira chole. Hoy no puse Yo mi salí despertador. No puse mi despertador, me desperté a las 9. Y las 9 ya es hora crítica. Te despertaste. Volando Pero pasa. volando A mí me el pasa un colectivo y se trabó en San Lorenzo Yo después. no voy a negar que hoy me dormí la tarde, pero un Tiene montón que ser. porque... Yo ayer no descansé y Seguro ahora vamos a que- volver a dormir mañana. Bueno, hoy por lo menos más temprano. Hoy al menos más temprano. Ayer nos liquidamos. De tarde. Y me imagino que vos mucho más por la voz también. ¿no? Claro, pero lo importante es que hoy estamos de vuelta, gracias a Dios, y Estamos se acá. viene el partido. Se viene el partido, tapa la pantalla, dale, vayan compartiendo. Hoy estamos twins, ¿eh? Y pues negro. No sabes, a la pucha. Twins. 25 años me voy a tener. Estoy bien. Y sí, pero twins no, Y no, sí, no le twins, enfocaba, no le como- pillaba. Ahora pillaste. Claro, Bien. sí, Tarde nomás lo. Señoras y señores, amantes del fútbol, colóquese bien en su casa. Colóquese bien. Agarre el celular. Ponga máximo volumen. O conéctelo a Olimpia! YouTube para escuchar y sentir la pasión. Gracias, Ruti Bars. Gracias, Ruti. Por ese quiéreme. Sos una ídola. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pasó? No la remera limpia, la pregunta. Ahí está. Toma. Bueno, gracias. No quiero más acá. Mi chasca, pues. Quiero mostrarlo a la gente. Ahí está. Ahí está. La gloriosa. Mirá, la franja negra, papá. Mirá el parche. Mirá lo que es esto. Mirá. Belén y Marcos vinieron con la alternativa también. Dice, Viste, ¡vamos viste. Olimpia! ¡Vamos, Olimpia! ¡Vamos, Olimpia! Olimpia! ¡Vamos Paraguay! ¡Va a arrancar el Decano! ¡Con confianza, con fe! Busca esa victoria. Busca hacerle feliz al hincha Decano que viene de ganar el Clásico. ¡Arranca ¡Vamos, el Olimpia! fútbol! ¡Ya juega Olimpia! ¡Ya juega el Decano! Levanta la pelota Robert Rojas, el saque rápidamente le queda de vuelta al Decano. Este es Javi Domínguez. ¡Wow! Domínguez para Richard. Buena pelota para Uy, Leguizamón. Leguizamón con el esférico perseguido en esa zona por el señor Cristian Ordóñez. Pelota ahí que pierde Olimpia. Balón en salida que corresponde a Bausat. Falta contra Bausat. Que siga. ¿Vos Cobró, sabés que cobró, veo cobró. la imagen que está medio... ¿Qué? Está rara la Está imagen. titilando. ¿Verdad? Un de lejos, poquitito. porque de cerca está espectacular. De lejos está medio gaga. Pero bueno,
El señor Esqueloto. Muy serio, Esqueloto. Siempre serio, Guillermo Barros Esqueloto. Argelo que fuera de bola. Yo siempre le vi así también, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Gómez mete arriba la pelota, buscaba Romero, despeja Olimpia. 49 segundos, chat. ¿Cómo se siente? Va Redes. A ver, ¿qué dice el chat? ¿Gana Olimpia o no? ¿Gana Olimpia o no? Vamos, Olimpia, comenten que gana Olimpia. Pelota de Richard Ortiz para Facundo Zavala. 1 minuto de juego. Facundo, Zavala que juega arriba. Este es Leguizamón que recibe la marca. ¡Falta! Falta. Cobrarlo a Manuel Mamana. Ahí está Fabián. Busto le parece y el nuevo papa. ¿Vos decís? La verdad que sí. ¿Verdad? Pensé que era yo nomás. Dice bien tú, Saúl. No. Ahí va Facundo. Tiene algo. Zavala. Ahí lateral para Olimpia. Yo sabes que creo que puede ser por el tema de la... no, iba a decir, parece que en Gripini juega Gripini en breve. Te iba a decir por la gente que está en grada, pero no es. Ahí va la pelota, le Leguizamón, la pierde por la zona del medio. Recupera Licha López. ¡Qué buena pelota! ¡Qué lindo! Y va con todo el remate de Redes. Uy, no, pasado. Sabrio. Pasado ¡Corner! de Redes. Ahí tiro de esquina. Pegó por Marchiori. ¿Pero tocó? Según lo que tengo entendido. A ver el Mirá. remate. ¿Qué se iba acá? No, ¿se desvió en el camino por alguien de Vélez? A ver. Vos sabés que no, ¿eh? Vos sabés que... O lo tocó Marchiori, no sé. Lo que sí es que hay tiro de esquina. Está 0-0 Elías Lugo. Está 0-0 Flonch. No, es corner, dice. Ay, sí. Babio Pea. Se marearon todos. Para mí que por la decisión de Redes nomás se pusieron todo como para el corner. Babio Pea. No fue corner otra vez, gente. Salida que corresponde a Vélez Arfiel. Salida para el conjunto de Argentina. Lo mira atentamente Marchiori. Era córner, dice Iván Decano. Vamos Olimpia con confianza, dice Ángel Duarte. Deja por favor el apoyo de Olimpia. Tapa la pantalla y vaya compartiendo la transmisión. Hoy tenemos que alcanzar más de 100.000 likes. Hoy ahí bien recuperado de Olimpia. Va, epa, falta en esa zona. Qué buena falta que consiguió, ¿eh? Tiró a la piscina de la cancha a Domínguez. Pelota parada que corresponde a Olimpia. Temprano, 3 minutos. Y esta oportunidad que tiene Olimpia, bien. Vamos, Hugo Benítez, ¿eh? Por algo confío en vos, Bustos. Pelota parada Dale, para papá. Olimpia. Prepare la garganta, prepare el corazón. Agárrese bien porque se viene Olimpia. Y cuando Olimpia tiene la pelota, cosas suelen suceder. Atención que Redes va a elevar el balón a la zona del área. Viene la pelota. Ay, mala no, ejecución hermano. de Redes. Quiere ¿Por irse qué la chutó contra. tan mal? Vélez está atento. Olimpia con la pelota, con el balón. Olmedo va dejando la pelota para Facundo Zavala que ya la toma y se enfrenta por esa zona. Vamos, Zabalita. Ordóñez. Vamos, Zabalita. Zavala pasa, Eso. toca al medio por el interior. Este es Richard Ortiz. Por fuera Richard. Ortiz quiere llevar la pelota. Ordóñez que recupera y va a la carga. Vélez Arfiel con Mier Carrizo. A ver. No hay falta, es lateral. Hay que cuidar es donde juego juega, que dice. corresponde al conjunto de Vélez Arfiel. Va saliendo el conjunto argentino. Esta es la salida de Valentín Gómez. Valentín la deja para Eras Gómez. Olimpia sobre los 3 minutos, aguantando la presión que corresponde al conjunto la presión de que Argentina. corresponde. Uy, lo que hizo Rojas. Se confunde Rojas. A ver, sacalo, Rojas. Pero salí sigue de ahí. todavía Piscini. Hay salidas para Gastón. Bueno, se complicó Olimpia en esta salida, ¿eh? Me parece que Robert Rojas está cometiendo su primer error. No hay aún esa concordancia con Olmedo. Esperemos que esto mejore para lo que resta de partido, ¿eh? Vamos Olimpia, dice Shaggy Sam. La salida que corresponde a Olimpia. Reposición de línea de fondo. Vamos, Gastón. Para Vamos, Gastón. Gastón. Mamita querida roja, dice Elías Cabrera. Dale, dice Danks. Uy. Ahí Pero va y el jugando. Zócalo. Pelota para Domínguez. Media vuelta de Bien, Domínguez. bien, Lo va bien. llevando. Ah. Uy, el pase no fue fino. Este es Piscini. Se le escapa. Participa Juego Olimpia, Bustos. juego Olimpia. Es de Olimpia. Aquí en G, dice Shaggy. Espectacular. Ahí arriba nomás. ¿Eh? Nuestro querido Shaggy Sam. Mira Shaggy, nuestro Claro. compañero. Un saludo para él. Soy egresado en Derecho. ¿Sabías que en el código de Vélez Arfiel era una institución? Se defendía el bar... No, muy fuerte, mi querido amigo Dale, el ganá, decano. ganá ahí. Arriba la pelota, cabezazo de... Uy, Domínguez y Ordóñez que va dejando la pelota para Romero, despeja Licha. Ahí va Richard Ortiz, pelea en esa zona Richard, quiere recuperar el balón en media cancha, va moviendo la pelota Vélez Arfiel. Este es Bouzat con pierna zurda, dejó la pelota para Gómez. Va Gómez, se fue la pelota. Tranquilo.
Vamos, Gastón Olimpia quiere de mi jugar. vida, dice Marino Guira González. Gastón Aguanta quiere Olimpia, jugar carajo, rápido. dice Michael. Ahí está. Gastón que quiere jugar rápido, con Robert Rojas. Buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo está, mi querido Luke? Ahí va la pelota arriba, busca Redes. Yo creo que si hoy Redes está fino, puede llegar su gol. Hace un buen tiempo que bajó, Sí. ¿verdad? La calidad de Redes. Y en lo Una defensivo, Licha va a sacar todo. Ojalá. Ahí cayó el hombre Olmedo. No, Buena no. recuperación de Bouzat. Este es Romero. Se enfrenta a Licha Romero. Este es Párate nomás, Romero. párate Romero nomás, párate enfrenta. nomás. Te dije. Eso, bien, te dije, papá. Licha. Algo cosé, hermano. Parate nomás ahí. Bajó desde que llegó. Bajó desde que llegó a la selección, dice Ángel. Ah, lo de Pues Roque Redes, Redes. obviamente, Redes. Bien, Lisandro, dice. Algo Gina me dice. Hay lateral. Perdón, gente. Hay juego con la mano para Gómez. Era Gómez. Con la pelota juega rápidamente con la mano para Bouzat. El capitán que cruza. El esférico llega al área. Saca Licha. Este es Redes. Rodney Redes. Uy, la que entregó Redes. Uy. Y va de vuelta Bouzat. Va poniéndose a tocar el conjunto Eso, de Esqueloto. bien. Recupera Olimpia. Va Domínguez. Tardó en reponerle el balón. Y se viene Gómez. Gómez por el costado derecho. Cambia completamente el sentido de orientación de juego. espalda, Se espalda. viene por el costado derecho. Atención con esto. Pelota ahí para Piscini. Piscini se coloca. Viene el remate. Viene No, sacando la Olimpia. saca. Levanta la pelota. Que siga, dice Klaus. ¿Ese fue Richard Ortiz? Sí. Mamita, quería como quitó. Ahí Arriba está, la pelota para ahí está, Hugo. A ahí ver está. si Hugo está fino. A Parala, ver, Hugo. parala, Uy, saca. parala. Saca rápidamente Mamana. Bouzat. Todas las pelotas pasan por Bouzat. Este es Gómez. El señor Dántico está viendo también el partido. Acá Me está preocupa, Gina. Sí, está viendo el señor. Ojesa Paité. Ahí va controlándola Ordóñez. Buenas. ¿Va a haber comunicación con Coque del estadio? No, imposible. No se imposible. puede. Conmebol nos va a bajar todo lo que tenemos, ¿eh? Hasta el calzón te baja Conmebol, ¿eh? Qué fuerte. Ariel, gracias por seguirnos. Esta es la pelota que propone el 31. Ahí va saliendo rápidamente, pelota para Piscini. Recupera Olimpia. Uy, la que regaló. Va tocando rápidamente Baeza. Baeza por el costado derecho. Atención con el chico. Este es peligroso cuando la tiene Enita Ordóñez. Pelota al medio para Bouzat. Ya recupera Olimpia. Ahí va, gracias Marce por la sub. Gracias Marce. Marce, yo Y a pensé que era Moisés Marce. González. Qué grande, Marce. Ya va a tener merienda mañana, Coque. ¡Ay, le pega! Uy. ¡Ay, Ordóñez le pegó! No, hermano. Se animó de media distancia. No sorprendió a Gastón, pero sí, obviamente que un galón de oxígeno se perdió al esperar ese remate. Qué locura, boludo. Solo se lo dejó No, Belén. Pero ¿por qué le están dejando jugar? Es el segundo remate en 3 minutos que está haciendo Vélez. Ojo con los remates que dejan de manera interna. Saludo para Jovito ¿Viste? Escobar. Ahí le dice Richard, apretá más, le Desde dice. Santaní. Olimpia de mi vida, dice Benjamín Aquino. Olimpia de mi vida. Saliendo el decano rápidamente el salto de Hugo Adrián. A ver, por la mitad de la cancha recupera el decano, levanta el esférico ¿A qué? perdido. Tranquilo, nada. Vamos a ordenarnos, tranquilo, levantar la mirada, a ver quién está mejor posicionado para pasar. Billy Sarfield Muy con la pelota, temprano. con el dominio del balón. Este, por el costado izquierdo dice Ahí está, la Gómez. presión, la Quiere presión, ganar la bien presión. Olimpia. Atención con esto. Oh, se adelantó Carrillo. En esta, ahora sí es Carrillo. Pide Ordóñez. Ahí va. Recupera a Olimpia. Bien. Sacó muy bien. Buena defensa. ¿Es Zavala? Zavala. Ahí va jugando el equipo de Esqueloto. Gracias, Sosa, por seguirnos. Muchas gracias, Sosa. Vayan compartiendo el live, por Muchas favor. gracias. Compartan. 10 minutos que ya van a llegar. Bouzat. Atrás la pelota del mismo. Pide Claudio Baez en la mitad de la cancha. ¿A qué se debe que Busto seguramente, o sea, por qué será que se decidió por Hugo y no Derlis? ¿Qué habrá pasado? ¿A alguna Tenía molestia, dice capaz? Pablete acá. Ujú. Belén, ¿cómo va Olimpia en estos primeros minutos? ¿Cómo lo estoy viendo el partido? Sí. Bueno, Olimpia está haciendo un poco cara dura, muy tranquilo. Igualmente el partido es Vélez el que más está proponiendo, el que está teniendo más la posesión del balón. Pero me asusta un poco que Olimpia solamente sale por el costado derecho.
pero no hay mucha dinámica con Robert Rojas. Uy, y lo que Olmedo. hizo Romero para Gómez. Gómez que bien limpió y va, Ay, Rojas, ay, va, ay, Gómez. cuidado. Qué locura, qué jugada que Bien. armaron. Qué jugada que armaron estos muchachos que cuando se conectan van complementándose muy bien. Romero que la deja para Piccini. Piccini por la pone atrás para que la lleve y la toque va esa Claudio. La pelota que le llega a Carrizo. Se mueve Carrizo por el costado derecho. En diagonal se va moviendo Piccini. La pide Baeza. Buen corte defensivo. Gracias María, 96, la primera que comparte. Gracias María. Bien. Grande María que va compartiendo. Muchas gracias, María. Ella es María. Gracias Sí, es María. a ver, Arturo, por seguirnos. Peligroso Gómez y Ordóñez. Son los hombres que más están intentando llegar al arco de Olimpia. Pelota de Piccini perdida. Recupera Lisandro López. Presionado está Gastón. Gastón. Olveira la saca, la segura. Qué grande Verónica Brites por compartir. Uy, Gracias cuidado. Naomi Gómez. Se viene con todo Carrizo. Carrizo gambetea, le pega Carrizo. Ahí está. ¡Mamá, Uy, 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 uy. Era el gol de Romero. Era el gol de Vélez. Era el primero. Lo que de lo se que se perdió, salvó. De lo que se salvó Olimpia. No, claro, no se puede cobrar offside desde un saque lateral, pero mirá lo que falló. No. No llegaba Romero para cerrar el remate, justamente de Carrizo, Uy. de izquierda a derecha, área chica del arquero, remate de Carrizo para Romero, cosa que no podía alcanzar, no llegó, le faltó algunos metros. Por suerte para Olimpia, ¿eh? Salida que corresponde a Olimpia. Levanta Gastón Olveira. Gracias Naomi Gómez por compartir. Busca Olimpia desahogarse ya en este partido de Copa. Eso. Buena recuperación. Uy, Zavala no pudo. Una zabalita. No pudo ante Gordón. Ahí lateral. Ahí juego con la mano para Olimpia. Dale, tapa para la pantalla. ¿No era Vélez el que estaba interesado en Zabala en su momento? Un equipo argentina era. No era Independiente, sí, ¿sí? por el tema de las demandas era que ya. Olimpia tricampeón, dicen los muchachos. Recupera Olimpia y va Olmedo, levanta la cuchillería y va Toca, jugando para Domínguez, toca, Domínguez para tranqui. Richard Ortiz. Eso. Buena pelota que mete por el costado izquierdo para Facundo Zavala. ¿Y A después? ver, había falta. Pero hermano, ¿Qué ¿qué pasó? pasó? Un saludo desde Lules, Tucumán. Saludos, pobre hermano. mis ídolos. Buena transmisión. Saludos desde Lules, el pueblito de el cantante Pablito Ortega. Qué grande, mi querido Carlitos Papalardo. Dice que la vida de Talavera, jugadorazo. Alguno estuvo por jugar en Boca, años 90. Sí, Talavera, tremendo jugadorazo. Sí, escuché que Talavera estuvo muy cerca de Boca. ¿Sí? Pero no se llegó a concretar eso, pero el hincha de Boca estaba como que emocionado, ilusionado por la llegada de Talavera histórico. Mira, uy. Ahí va la pelota arriba. ¿Por Uy, qué uy, le uy. exigió Zavala, así, Zavala hermano? contra Carrizo, pelota al medio para Ordóñez. A todo lo que le guste la línea de 3, hay que meterle en una pieza. No, No, cuidado, tranquilo, Ariel Muñoz. Tapa para la pantalla, dale. Vamos a acrecentar a toda la gente. Vayan compartiendo. Tenemos 10K recién, ¿eh? Uy, ¿cómo entró Richard Ortiz en esta? Mirá. A ver. ¡No! No, esperá. No, Richard, no. Pero le pateó la pantorrilla. No, Richard. Le desarmó la pantorrilla, hermano. Richard sentido, obviamente. Para eso lo usan su canillera baja y su media corta. Ay, qué fuerte la entrada de Richard. No hubo ninguna amonestación por ahí. Sí hay. La amonestó. Amonestado y ya está condicionado. Sí. Es que sin pelota, tan temprano te expones a esto. En 14 minutos, tarjeta amarilla para Ortiz. Se va y el tipo chuta la pantorrilla del rival. Ay. Igual el árbitro. ¿Qué? ¿Perdonalo? Ay, perdonalo una vez. No, pero esa patada es imperdonable. Pero por favor, Belén. No, dejate de No puedo joder. ser objetiva cuando juego Olimpia. Está bien, y me encanta que lo haga. Atento al juego, rápido, no pestañees, dice Yagi. ¿Se están durmiendo? Dice, lo único que van a festejar el clásico. No. Roja se resbala, mamita Roja, sacalo. Sacalo, Roja. ¿Por qué Roja siempre se resbala? Yo quiero No saber si sé. esos botines no están... ¿Qué pasó ahí? ¿Cobró No hay mano? caso legalmente, dice Ángel. A ver, Cobró Manuski. ¿qué dice el juez? 15 minutos. Parece que cobró Manuski. Pelota para Olimpia, ¿eh? En 15 minutos. Sí, señor. Olimpia tiene que tratar de
de manejar el balón y la ansiedad de Vélez porque están teniendo un juego muy rápido los argentinos, ¿no? Levanta Richard Ortiz, saca la pelota Vélez con Mamana, le queda Piscini, quiere controlar, Domínguez se queja de una falta, la cobró. Cobró, ¿eh? Pelota parada para Olimpia. Domínguez sintió, levantó el brazo y le dijo que juez. Y después Tenés el que juez cobrar, rápidamente cobró. Cóbrame Hay pelota parada para Olimpia en 3/4 cerca de la luna del área. Este es Domínguez. Domínguez atrás. Y la asegura con el señor Alfonso. Alfonso para Lisandro. 1-0. Yeduo dice, quiere 1-0. El amigo Nobru. Atención con esto, buena pelota de Olimpia. Ahí se va Leguizamón. Acomódese, Leguizamón, pegale. No, ahí engancha para su pierna hábil. Le pegó. Arriba y afuera. Le pegó Leguizamón. Acomodó. La hizo. Pero y viene el intento. la pierna hábil. Bueno, viene el intento. Tuvo Descargó. una primera para hacerlo de zurda y finalmente retrocede para hacerlo con la derecha. Se va abriendo el remate. Pero viene Olimpia, ¿eh? Creo que es el primer remate hacia su arco, más o menos. Así mismo. En 16 minutos. Así mismo, 16 minutos de juego. 0-0 el marcador. Ah, no, el segundo, porque Redes ya lo había hecho. ¿Te acordás que casi se cobró corner? Cierto, cierto. Pero el que estuvo más cerca fue el de Leguizamón. Sí, yo creo que sí, un poquito más. Está buena la transmisión. Saludos de un cerrista. Gracias, Julio Colmán. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Muchas gracias, Crack muchas total. gracias. Ahí va Richard, buena pelota para Facundo. Zavala que mira larga. Facundo decide frenar y jugar con Leguizamón. Leguizamón que va, cayó Leguizamón. No hay falta. Sí. Cobró, Sí. Hay falta. Ojo. Hay pelota parada. Siente. Y se toca y se toma de la boca. A ver. Leguizamón ante Ordóñez y le dejó alguito. Le metió un manotazo ahí. A Leguizamón, ¿eh? Cuidado con esta pelota. Tienen que jerarquizar esta Hay que jugada. meter una pelota al área. No. Que Hugo meta un cabezazo. Mirá. Ay, y bueno, decide jugar por lo seguro Olimpia. Pelota de Leguizamón. Este es Legui. Bien la guarda Leguizamón. La tiene atada. ¿Quién está jugando con Olimpia? Jorge González está jugando contra Vélez. Vélez Arfiel. Este es Leguizamón. Pelota arriba. El despeje de Valentín Gómez. Salto de Richard. Cabecea Richard. Bajando la pelota se encuentra Ahí en está. esa Claudio Aiza. Presión Olimpia. Marchiori. Que va a agarrar con las manos, tranquilo. Vos sos crack, mi querido Ángel Duarte. Hugo Benítez ya tocó la pelota. La verdad que todavía no hubo Una clara. una clara de Huguito, ¿eh? Saliendo Aún Marchiori, pelota arriba, quiere recuperar Olimpia, el esférico. Saludos de Santa Rita, perdón. Ah, ¿qué? Santa Rita. Saludos, Bouzat. Pelota atrás para Mamana. Mamana la deja por el costado izquierdo para Valentín Gómez. Valentín Gómez para Mamana. Que alguno se equivoque, dale. Este Marchiori. Marchiori para Mamana. Mamana que adelanta para Claudio Baeza. Va el capitán del cuadro argentino, Bouzat. Bouzat la regaló y va levantándola Olmedo. Pone jerarquía en el juego. Levanta a Lisandro López. Uy. Atrás. Vamos Olimpia de mi vida, dice Freddy. Son mi vida. Vos Hugo, sos la bajó Hugo la Adrián, el toque para pasión. Javier Domínguez, Leguizamón y se va. Leguizamón que izquierda. deja para Facundo Eso. Zavala. Atento, hincha olimpista que se va Facundo. Facundo Zavala la mete arriba. Hermano, qué vivo- Mala acción de Facundo, se equivocó. Ah. El partido, Dania. Bueno, dale, dale. Dayana. Está 0-0. Se te perdona, Zavala, se te perdona todo. Dale. A ver qué acontece con esta jugada. Este es Lisandro. Eliminación en camino, dice Alma Negra. No, Alma Negra. Tranquilo. Rojas. Adelante para Richard Ortiz, que retrocede y asegura el balón con Gastón Olveira. El uruguayo que decide levantar el balón por los aires desde Vélez. Este es el señor Richard que la deja para Facundo Zavala que adelanta para Leguizamón, espera Hugo, espera Redes, Leguizamón que cruza para Redes. Ay, La pelota llega, que no se escapa, llega, no se llega. escapa, a ver, pero mostrame. Ay, se escapó. Se escapó. Hola, Baba Blue. Hola, Marco, Oli. dice Mati. ¿Cómo va? Bueno, cruzó todo el medio campo. Es el centro de Leguizamón. Uy. ¿Y después? Tiraste en las redes. Va, pico de Redes. Era para una palomita. Él no
normalmente no ejecuta el juego aéreo. No le gusta tanto. No. Le cuesta un poquitito a Ronnie Reyes hacer eso. Salida que corresponde a Vélez Arfiel. Marchiori decide ordenar a su equipo que vaya para adelante para la salida de línea de fondo. ¿Qué hace Hugo? No se mete a cabecear, dice Tung Tung Sahur. Tung Tung Sahur. Quedó ese. Tung 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 Sahur. Belén, de una vez que gana Vélez, ¿estás seguro que gana Olimpia? Va a ganar Vélez. Bien, lo dijo Belén. Ahí va jugando Enisa Olmedo. Levantó la pelota Vélez, rechaza a Lisandro. Pelota por el costado derecho. Va moviéndose el conjunto de Vélez. Saca la pelota Olimpia. Lo intenta usar también Piscini. Ahí el juego es lateral para Olimpia. Va épico a los pelotazos. Ahí va la pelota. Por favor, director de cámara, ¿qué se tomó? Ahí va jugando Claudio Baeza. Arriba la pelota y va con todo Carrizo. Carrizo que va, uy, lo dejó en el suelo. Alfonso, Carrizo a la carga. Va Carrizo. Con 1, con 2, viene Alfonso. Salida. ¿Qué? Me asustó, Salida para el portero. Va épico, quería córner, wow. Epa. Mira Inea, decía. Saliendo Olimpia, buena pelota de Richard, qué bueno que va a acelerar Leguizamón, pero pone caja sexta, mi rey. Ahí va la pelota arriba para Carrizo, se le escapa. Este es Ordóñez para Carrizo, va guardando la pelota de Zavala que no se lo permite. Qué buena la recuperación de Olimpia. Este es Facundo, que se va abriendo, este Leguizamón, tocó arriba la pelota Richard para Facundo, se escapa la pelota. Dios mío, vámonos, Zavala. Errores que se están cometiendo que pueden costar muy caro, Belén. Y sí, bueno, le costaba por derecha con Olmedo y con Rojas, entonces prueban por izquierda con Zavala y Leguizamón, pero no está saliendo ni por el medio ni por los costados. Vámonos, Olimpia. Valentín Gómez abre juego para Mamana. Emanuel Mamana. Balón por el medio para Baeza. Va llevando la pelota Baeza. Va esa pelota por el costado derecho. Atención con esto. Va moviendo Vélez. El esférico va llegando de vuelta a los pies de Mamana. Mamana que tiene completamente el perfil para jugar con el señor que va a rescatar la pelota, que es Carrizo. Se mueve Carrizo. Atención con esta pelota. Propone Ordóñez. Va Piscini. Piscini por el costado derecho. Abre juego. Puede venir el centro al área. Despeja Alfonso. Despeja, está 0-0, mi querida Noemí. 0-0 el marcador. Se viene Vélez Arfiel. Vélez por 3/4 de cancha, tocando, moviendo. Ahora llega la luna de la cancha. Dios mío. Es Vámonos. Gordon. Qué locura, Gerard. Se mueve Baeza, Claudio. No podemos dejar Levanta que la Vélez mano tenga Gómez. todo el tiempo la pelota. Dale nada. Ahí va Olimpia, recupera Vélez con Carrizo, mete la pierna muy inseguro, muy inseguro. ¿Cómo era que fue el partido acá? Olimpia era el que tenía la pelota y después terminó metiendo gol de la nada misma a Vélez, ¿verdad? En la primera 4-0, llegada. sí. En la primera llegada, primer tiempo. Sí. Ahí va con todo Piscini, mete la pelota para Romero, despeja Olimpia. Sakini. Ahí va jugando el equipo de Esqueloto. Ahí va arriba, ahí viene Olimpia en la salida con Lisandro. Tenemos 23,50. 23,50, 24 horas. A la gran pistola. En serio es muy feo lo que estamos viendo. ¡Qué loco! Qué feo el partido. Olimpia no puede tener la pelota. Fuerza Olimpia, dice Bairo Vera. Grande 3 Bairo. pases no podemos hacer, Gerard. ¡Qué loco! Este es Ordóñez, la deja para Carrizo. Se mueve por el medio, tocando tranquilo. mal. En esa estuvo Gordon. La- De vuelta, recupera Vélez, no le deja a Olimpia hacer 2 pases seguidos y va Carrizo. ¡Le Olveira. pegó Olveira! ¡Qué loco! Gracias Noemi por la rosa. Ahí está, eso le dice Olveira. Tranquilo. Mirá. ¡Bum! Está muy desesperado Olimpia. No le salen las cosas. No pueden hacer más de 3 pases seguidos. No pueden retener el balón. Justamente tras una pérdida ahí infantil es que se animó Carrizo a chutar al arco de Olimpia. ¿Qué pasó? Va, a ver, ¿pero qué pasa? ¿Qué dice Klaus?
Ah, se cumplió la ley de los 8 segundos en Olveira. No te puedo Mamita, creer. pero despertate, uruguayo. Pero se durmieron. Hay tiro de esquina Hay para córner, Vélez. No. Atención, hay córner por los 8 segundos de retención de Olveira. Qué estupidez, No me la Olveira. digas, no me la digas. Qué regla No, esta, no. pero bueno. Pero bueno. Hay tiro de esquina para Vélez. ¿Qué tal? Ay, 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 que no se caiga, ¿eh? Más Que no se máquina, caiga. ¿eh? Ahí ve a levantar la pelota. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Qué bárbaro, Gerard. Hay Amonestado córner. verbalmente Carrizo con Olmedo. Viene Vélez, Arfiel por el costado derecho, la mete al medio, mira Bouzal, le Por pega, suerte. quiere Olimpia, no puede llevar las redes, va a intentar, Lo que Vélez se se salvó. fue. Lo que se salvó Olveira, porque fue un córner paupérrimo. Ahí está. A Agarra ver. a Olveira y la retención, como decía Marquitos. Viste que pide tranquilidad a Gastón. Y el tipo se olvidó de la regla de los 8 segundos, como Sí. vos dijiste, Marcos. Ahí estaba, Alexis. Ya, tranquila. salgan, ¿sí? El árbitro estaba esperando su momento de brillar, el señor Klaus, y le Tipo, dice... primera vez que cobramos. 8 segundos tuviste tu brazo, 8 hermano. segundos. Ya cobraron el tiro de esquina Vélez y no pudo Domínguez. Pablete quería decir remata. algo. ¿Pablo? Pablete. Decía el micrófono, Pablete. Pero acerca el micrófono. Tu micrófono está apagado, Pablo. A ver. Ahora. Sí. Hola, hola. Ahí está. Ahí está. Atención, epa, falta, decilo rápido. Ahora. Vamos, Pablete. Dale, Pablete, decilo, Dale, quiero saber Pablo. ya. Olimpia juega otra vez el mismo día que le eligen a un papa. En el 2013 le ganó de visitante a Deportivo Lara 5-1 y hoy juega otra vez contra Vélez. En el misma mismo día que situación. eligen un papa. Mismo día que Olimpia jugó, fue electo Francisco. Olimpia juega de vuelta en la elección de un papa. Esa vez ganó Olimpia ante Deportivo Lara 5-1. Hoy contra Vélez Arfiel. Elija creer, olimpista. ¡Vamos! Pelota parada. Gracias, de Pablo. Redes. Atención, Facundo Zavala levanta la mano. 27 minutos, pelota de Facundo y está. ¡No! ¡No, Rojas! ¡No! ¡No, Rojas! Pero ¡No, mete la Alfonso! cabeza, mete ¡No, la cabeza, no, boludo! lo que falló Olimpia! ¡No, lo que falló Olimpia! ¡No, lo que falló Olimpia! ¡Era gol! ¡Era el gol! ¿Pero qué hacer, Richard Ortiz? Mete la pierna, loco. ¿Sabes por qué no metió la pierna? Porque estaba amonestado. Claro, Dios mío. está condicionado. mío. Era el gol de Olimpia, señoras y señores. Imagínate si se da el gol después de esa tremenda información que acaba de dar Pablete. Qué loco, Gerard. Metí tu cabeza, Robert Roja, la gran Javi pistola. para Redes, levanta la pelota, Olmedo busca Redes, vamos con esa mano, eso es mano, cobrala, que siga, dice el juez, por izquierda está solo Facundo, pero jugalo Rojas, uy, mucho lo que te pide Rojas, Rojas, este es Richard, este es Olmedo, va con todo Olimpia y mal pase de Olmedo, y lateral para el decano, andate a tu chacra muerto, No. dice Godmilgue. Boludo, la más clara que tuvo Olimpia. La más clara que tuvo Olimpia en menos de Dos 30 pelotas minutos. en cancha. A ver. Saca Vélez. Roja de cabeza. Le deja para Leguizamón. Pero mandame la pelota al área, Leguizamón. Manda la pelota al área. Te pido, por favor, Olimpia, que le pegue a alguien. Va Richard. Se acomoda Leguizamón. Piden todos en el área, Leguizamón. Falta. ¿Qué cobró? Mano, ¿eh? Mano. A ver. A Mano, ver. dice. Mano. Uy, tiro libre inmejorable. Tiro libre. Tiro libre inmejorable. Leguizamón se prepara. Sí. De un zurdo, papá. Hacelo, Facundo Zavala detrás de la Hacelo. pelota y Leguizamón. Sí, Ah. mano, sí, sí, sí. Mano. Sí, sí, sí. Vamos, Legui. Vamos, Olimpia. Una tormenta se avecina. Pelota parada para Olimpia. Por favor, déjele a la gente soñar. Déjele al hincha de Cano que vuelva a agarrarse de la camiseta ahí donde figura la Copa Libertadores con las 3 que tiene. Que vuelva a soñar en esta Copa. Que vuelva a levantar y diga: yo soy de Olimpia, tricampeón de América. Pelota parada. Como lo dije y lo reitero. Inmejorable situación para Olimpia. Atento que está Marchiori en el arco. Le va a pegar
Leguizamón, Redes que lo mira, también Facundo Zavala, va a autorizar Klaus, se vendrá la pelota de Olimpia, pelota parada, puede ser el gol del decano, autoriza y va Leguizamón, arriba y afuera. Arriba y afuera la de Leguizamón, muy abierto el remate, Belén. Se abrió un montón el remate de Leguizamón. Palo derecho del arquero de Marchiori. A ver, la apertura que tuvo el balón. Sí, un montón. No, un montón. Pasó al costado de la barrera. Nada, no, ni siquiera se animó a tirarse Marchiori. Salida de Marchiori, justamente recién mencionado. ¡Ay, yogur. salida! Mi yogur salió ahí, en la tele. George Yogur. Levanta la pelota. Ahora Vos saludo tenés que para tomar vos. Enzo. ¿Vos te vas al gimnasio? Yes. Tenés que tomar entonces. Pelota. ¿Cómo vos sabés que me voy al gym? Te pregunto. Sí me voy. Este es Olmedo. Adelantó la pelota para Hugo Adrián Benítez que deja para Olmedo. Se viene Olimpia, pide Leguizamón. Pelota arriba para Redes. A ver, despeja a Richard que busca. Se pifia la pelota de Olimpia y va a la mala querida. contra 3 contra 2. Recuperación de Richard. Le queda de vuelta a Piscini. Piscini contra Rojas. Rojas que lo va a echar, ¿eh? Ahí va Rojas. Bueno, bien. Bien, lo único bueno que hizo desde el primer tiempo Rojas ahora es cortar esta jugada. De Gracias, Piscini, Lua BR, por seguirnos. Qué loco. Hay tiro de esquina. Mamá, querida, hay córner. Hay tiro de esquina para Vélez. Cuidado. Vamos limpia. Conversa Bouzat con su director técnico. Hay tiro de esquina para la Beazulada. Vendrá el balón. Tengo miedo de Romero, ¿eh? Vendrá el balón. Atenta la pandilla también. Viene el esférico de Vélez. Saca Olimpia. Viene el remate. Que bien cortó Javi Domínguez. Se va Leguizamón a la carga. Vamos, se viene Leo. Olimpia. Se viene. Ah, le corre Leguizamón. A ver arriba quién está. Pero soltá la pelota adelantada igual Redes. Uy. Falta contra Leguizamón. Che, esa tarjeta, loco. Lo bajaron a Legui. Pero es tarjeta. Sí. Carrizo lo dejó en el suelo. Loco, le descuartizó la rodilla. Ay, juepucha. Domínguez la deja para Olmedo. En Olmedo. Gametea, corta. Y bien, como lo hizo el caño, pero ya recupera Vélez. 0-0. Ay. Y va Piscini, pide Romero, y pide Romero, y pide Romero, y va. Y está solito Carrizo. A ver, Olmeida. Gol. Gol de Carrizo, gol de Olimpia, perdón, contra Olimpia, gol de Vélez, gol de Vélez de Carrizo, llegó el primero y es del local, ay, qué bien la hizo Vélez. De vuelta, Pues, ¿qué pico entre desconcentración de Olimpia. El gol de Vélez que llega y Carrizo estaba más solo que nunca. Para hacer lo que quisiese. Nada que hacer para Olveira que fue a achicarlo. Buscó igual. Es gol de Vélez Arfiel. Lo baila Carrizo. Belén. Horrores en la defensa de Olimpia realmente, porque si había un chico que venía jugando muy bien era Alfonso, pero me parece que en esta jugada se queda totalmente el trabajo en el subsuelo, en el trabajo bueno que había hecho se queda en el subsuelo porque se va a marcarle al compañero. Una línea de 3 en el fondo donde Alfonso deja totalmente descubierta su espalda y ahí es que aprovecha Carrizo. Bueno, Gastón Olveira que intentaba salir para achicar la jugada justamente, pero no le alcanzó el tiempo y la distancia. Y es una Y viveza de la Vélez. Olimpia atacando y busca levantarse. Uy, Carrizo. Qué mal Olimpia, ¿eh? Ese pues es el tema. Cuando Muy usa una mal. línea de 3, es difícil. Pero loco, se marcan entre ellos de Olimpia. Se marcan entre ellos porque no están de acuerdo quién va a quedar en ese lugar, quién retrocede, quién se queda, quién ¿Cómo puede vas avanzar. a buscar? Usa la línea de 4, Virrey. Qué Línea de locura, 4. Gina. Ahí abajo, pero bueno. Olimpia está cayendo 1-0. Qué miércoles esta línea que usa en el fondo, boludo. 4 tiene que usar, hermano, es copa. Pelota parada para Olimpia. Ahí está el mencionado Bustos, que busca la línea de 3. Qué puta será. Hay pelota parada
Y ya aparecen los amigos cerristas también en el chat. Adelante, pueden hacer Me ustedes lo siento que quieran. franco ya ayer. Y está bien ustedes, amigos cerristas. Vengan, no hay problema. El partido es, les cuento, dura 90 minutos, así que tranquilos. Qué loco será. Plágale ese Leguizamón que no quiere combinar su pelota, dice No, Héctor. ¿sabe quién perdió el balón? ¿Quién? ¿Sabe quién perdió en el ¿Quién? mediocampo? César Olmedo. Cierto. Él perdió su pelota. Ahí va Hugo Adrián, le va a pegar Hugo Adrián. ¿Por qué le pega de tan lejos? Y ahora va a jugar con la ansiedad, Olimpia. Lo peor que puede hacer es eso. Apresurarte ahora y a jugar a lo que salga. Qué loco, che, dice Ezequiel. Cuando Cerro le gana a Olimpia, opine. Dicen, tranquila, aguanta Olimpia, dice Kevin. Salida para Marchiori. Vélez quiere salir ahí, apurar abajo. Dios mío, qué rayas. Salida y reposición para el portero Marchiori. Levanta la pelota por el costado izquierdo. A ver con Redes. Perdón, Rojas que marcaba. Levanta Lisandro. Buscan a Hugo Adrián. Este es el señor Carrizo, autor del gol. La deja para Bausat. Cayó Bausat, lo va a cobrar Klaus. Está más Ala. cantado que despacito que lo voy a cobrar. Falta. ¿Qué cree será Cristiano Ronaldo para chutar desde ahí? Dice Enzo, enojado por el remate Por de el Hugo remate Adrián. de Hugo Adrián, sí, es cierto. ¿Qué peor que se cree, vaya? Vos sabés que a Hugo Adrián hay que pegarle en la cara. Que se rompa de vuelta y que use la máscara. No, Que se espera, use Marquito, no, es para muy que use fuerte. la máscara. Ahí la máscara. Hay que romperle de vuelta, dice. No, pero te digo por la máscara, para que se ponga. Claro, ahí tuvo magia. Ahí tuvo aura. Ahí tuvo, sí. Leguizamón. Está un poco dormido, Leguizamón. ¿Qué cobró? ¿Qué cobró el juez? ¿Mano? ¿O qué onda? Para mí que si hubo mano, se enoja. Leguizamón está ganando Vélez 1-0. Me parece que cobró manito, ¿eh? Manito de Leguizamón. Jugando los pelotazos no vamos a ganar, dice. No, Vélez está jugando tranquilo, esperando el error de Olimpia, aprovechando los espacios vacíos por el medio, por el costado, por la línea de 3 de Olimpia de Cabilluí, se juntan toditos. Va jugando Belizar, fiel la pelota arriba de Piscine. Yo también quiero. Te pido, por Por favor, favor. Pablito. Sé que no es tu El trabajo, verde. pero si nos ayudas, por favor, No sé dónde está el verde, creo que está allá el te verde. agradecería, compañero. Por favor, allá está todo, en la cocina abajo. Ahí va tocando, Pablete. moviendo. Uy, Romero buscó. Ahí se va Paulo. Juega el azul. ¿Qué dijo él de agacha? Hay lateral para Vélez. Cuando Cerro le gana a Olimpia, puede opinar, dice Lean. Ahí va la pelota arriba de Vélez. Complicado el panorama para Olimpia. Romero que engancha, Romero que juega. Taconazo de vuelta para Romero. Pide una posición adelantada. ¿Por qué no ven al que de verdad compite en la Libertadores? Libertad, dice Matthew. ¿Cuánto va Libertad? 0-0, gracias, mi querido Dam. Un partido aburrido seguramente también a veces. Si perdemos es culpa de Bustos, ya que no sirve su estúpida línea de 3 y sigue poniendo el burro, dice el Yada. Bouzada, va la pelota de rechazo Olimpia, toca Hugo Adrián para Redes, Redes para Hugo Adrián, Adrián que levanta, el lateral para el conjunto de Olimpia que apura, pide Leguizamón, acelera Leguizamón, ¡epa! Falta, tiene que ser. Falta, no cobró, que siga y se va recuperando Olimpia, la pelota es de Domínguez, la perdió en esa zona. Redes, ¡Madre mía, que Rojas! no puede, Rojas, y va Piscini para Romero. Romero que va hasta el fondo, Romero que Dios bien la mío. hizo para Piscini, va bailando Vélez Loco, Arfiel. no puede ser lo malo que es Roy Está Rojas, será. bailando Vélez Arfiel. ¡Qué loco! Y de vuelta Rojas. Rojas. ¿Qué puta qué es lo que le trajo a este jugador? Se enoja Belén. Hay tiro de esquina de Vélez. Señoras y señores, hay juego Qué desde la loco esquina será. Qué enojada estoy con para este Bausat, que la coloca. La coloca Bausat, vendrá la pelota al área. Atención, a ver. ¿Qué dice? Hay escaramuzas en el área. Aguanta Olimpia, carajo, dice Kevin. No hay gol de Vélez, mi querido José Bogado. Viene la pelota al área. Vélez. Madre mía, me cae todito. Pensé que cabeceaba sola. Ya estoy igual que Belén. ¿Qué pio trajo a ese tipo? Qué loco será. Qué paquete que es de Olimpia. Y no es que digo por este partido nomás. Todos los partidos que juegan hace cagadas. ¿Ya pasó que Olimpia en fase de grupos no ganó un partido?
Hay que ver el historial. Leguizamón para Zavala. Va Olimpia al ataque. Zavala. Atrás. Teleférico. Este es Lisandro. López. López Lisandro. El partido va 1-0, mi querido Mauro. Pero es increíble, en serio, cómo bajó el nivel de Robert Rojas. Va De ser- la pelota de red para Javi Domínguez. Domínguez para Olmedo. Olmedo por el carril derecho. La mete al medio por el interior. Ahora va Richard. Arriba la pelota perdió Pasame, Olimpia. Pablo. Pasa Pablo. Sin problema. No, Adelante, no Pablo hay querido. nada de ataque de Olimpia, no te va a preocupar. Gracias, Gracias, Pablo, compañero. querido. Muchas gracias. Crack total, Pablo. El sicario Oyucaña de juego. Dice justo a tiempo. Ahí va Facundo. Zavala no puede darle el balón a Leguizamón. Toca Vélez. Se están peleando los hinchas cerristas y olimpistas en el chat de TikTok. ¿En serio, Pia? Sí. Ay, ay, ay. Coque está en la cancha. Mi querido Enzo. Ah, la pinta ya. Qué bárbaro, qué pena lo de Olimpia. Cómo está jugando mal. Es realmente catastrófico la presentación que demuestra Olimpia. ¿Eh? Romero, a ver. Que siga ahí el juego. Ahí va Redes. No. Che, cómo bajó Redes también su nivel. Y como lo dijo, desde que fue Sí, convocada a la sí. selección y no Qué tuvo pena, minutos, capaz le jugó mal. Qué pena, en serio. Coque, pájaro de Malagüero. No les llevo donde y transmiten allá. Catastrófico. Yajá, Enzo, yajá. Catastrófico. No le veo al sector de hincha de Olimpia. ¿Ese no es? No sé. No sé qué sector será. ¿Será preferencia, No algo sé así? un poco la verdad también. No les veo. Platea alta, puede ser. Ahí va a ver Olimpia que si recupera este balón. Este por el costado izquierdo. Está esperando Facundo Zavala solo, Te Vamos, aviso, Ley. por si acaso. Leguizamón que deja la pelota atrás. Zavala con Richard. Richard que levanta para Leguizamón. Tranquilo Vélez en la salida. Qué puta será. Tranquilo Vélez. ¿Cómo se llama el...? Vos sabés que se me acaba de ir el nombre del estadio de Vélez. ¿Cómo era? Amalfiti, algo así, ¿no? Lisandro que adelanta. Pelota Olimpia que va perdiendo. El Amalfitano. Atención con Gómez. Va hasta el fondo Gómez. Se viene. Amalfitano. Amalfitani. 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 José Amalfitani. José Amalfitani, gracias. Amalfitani. Calma, que aún falta Bulo Bulo. Dice, gracias Alan Garcete por Poco compartir. su pase. Qué bien recupera Olimpia y va. Qué Está buena lindo. pelota que metió para Leguizamón. Leguizamón que está en el ¿Pero qué? área. Pero Picó le- fuerte de vuelta Pero y se le escapó. Leguizamón, cuando hace bien algo Y va bueno, Carrizo. aprovecha, loco. Carrizo se enfrenta a Alfonso. Carrizo al medio para Romero. Romero para Carrizo. No hay falta. No. Pero igual, Carrizo se paseó por ese costado de Olimpia, ¿eh? No le gusta a la gente la línea de 3. Este es Lisandro para Richard. Chavo Olimpia se despide de la Libertadores, dice. Y ya prácticamente con esta derrota. sí. Va con todo. A ver Olimpia. A ver Olimpia. Olmedo. Está en offside, Frena. loco. Olmedo. No tiene posibilidades. Bustos no puede creer. Hay lateral. Qué loco, Gerard. Hay juegos para Olimpia, señoras y señores. Lisandro. López la deja para Richard. Lisandro que va. Lisandro con la pelota. Eleva el balón para Legui. Qué bien la hizo Leguizamón. Toca Qué bien ya, la bajó loco. para Facundo Zavala. Subí. A ver el área. ¿Quién está? Ahí va Facundo Zavala. Engancha y va hasta el fondo. Zavala cruzó y está Adriano. Puede embocar la pelota y busca de vuelta Zavala. Insiste Zavala. Qué bien la hizo. Qué jugador. Atrás la pelota para Javi Domínguez. Tommy, ¿qué pasó? ¿Estaba adelantado? Loco, Leguizamón no le pasa a Zavala. ¿Y a quién? ¿Cuál es su opción de pase? No tiene. Acompañale, nada. Qué loco se queda ahí a esperar ensalada de fruta en su sofá. Se enoja Belén. Se enoja el hincha de Olimpia. Qué loco. No puede ser Ay, que jugamos juega. tan mal. No puede ser que jugamos tan mal. Hay juego para Marchiori. Se van a cumplir los primeros 45 minutos aquí. Vos también, Marco. ¿Yo por qué? Arriba la pelota, saca Richard. Busca el esférico por el costado derecho.
Vélez. Lo quiere hacer Vélez. A ver. Toca atrás. Este es Bouzat. Adelanta de vuelta para Romero. Se perfila Piscini. Saca la pelota Mira, limpia. Ay, ay, ay. Mira, no. Se confunden entre ellos Vale, mismos. Piscini. Pelota Vale. por el costado derecho. Va a proponer de Vélez de vuelta. Y va hasta el fondo. Viene el centro. Ay, ay, ay. Pero ¡Jesús! sacalo. Sacalo, Olmedo. Pero por favor. Va, épico. Se confunde el hincha. El jugador de Olimpia. 2 minutos más. Qué loco será. ¿Cómo estará sufriendo Coque? Uy, no quiero saber. Por el compañero será. Repite y repite lo mismo. Madre mía. Este es Bill Sarfield. Con el balón en el conjunto de la B azulada. Este es el señor Bouzat. Arriba la pelota de Bouzat. A ver, a ver. 1-0 gana Vélez. Tenemos 45 minutos más 30 del agregado. 2 minutos más. Vamos ya hasta los 47. Se viene otro gol del Ameliano. Digo Vélez, dice Rolando Jara. Topamin de Maco partido ya. Con primer tiempo. Qué loco. No aguantan una pelota arriba, Benítez, dice Víctor Méndez, enojado, obviamente. Te juro, no pueden hacer más. Olimpia, de 3 pases, que no loco. está pudiendo 3 pases no pueden escaparse de la presión. hacer. Es increíble. Cede el balón Gómez. Intercepta en esa Baeza que mira a Piscini. Va el conjunto de Vélez, el conjunto de Esqueloto que está ganando 1-0. Tenemos 41 minutos con 14. 0-0 Talleres Libertad. Talleres Libertad va 0-0. Benítez es 9 de Copa Paraguay nomás. No sé, mi querido Cabañas. Porque Romero le hizo un golazo a Olimpia la vez pasada, ¿eh? Bueno, ¿quién está en banca de Olimpia? ¿Quién? Derlis Prato, Abreu, López, Fernández, Montiel, Gómez, Paredes, Espínola, Maciel, Benítez y Versa. Y bueno, yo le... ¿A quién no incluís? Bien, le va Olimpia al ataque ahora Facundo Zavala. Zavala que eleva el balón para Redes. Redes que la baja. A ver Olimpia, a ver Olimpia. No puede ser, loco. No Se puede cumplen ser. los 2 minutos. Se va a acabar el primer tiempo. A ver si puede hacer algo más Una más Olimpia. que Olimpia, dale. Ahí Javi está. Domínguez, buena Ándate, pelota para ándate, Redes. Y va ándate. con todo Olimpia. Cruzó la pelota Redes. Ahí está. Arriba y afuera. no, ¡Ay, tiro de esquina! Córner. ¡Ay, tiro de esquina! Que se juegue, por favor, que ¡Ay, se juegue. córner! A ver si se juega. Por favor. A ver si se juega desde la esquina. Jugadas peligrosas que Se va a puede jugar, ser. se Se va va a a jugar. jugar, se va a Atento jugar. Olimpia. Quiere irse con el empate en el vestuario. A ver, Olimpia. A ver, Olimpia. Va Redes a acompañar a Zavala en la ejecución. Todo el público de Vélez atento a esta acción. Atento TikTok, atento Twitch. Viene la pelota al área. Ahí está el salto. Marchiori. Qué ne, boludo. Marchiori ya domina la pelota y se termina el primer tiempo. ¿Quién tiró el centro? Rojas. No, Redes. Ah, Redes fue. Redes. Ah, no llegaba Leguizamo. Che, ¿cómo le falta a Olimpia un juego aéreo, eh? Final del primer tiempo. Está ganando Vélez Sarsfield por 1-0 a Olimpia. Leguizamo que se va y le está diciendo algo a Klaus. Mal Olimpia, ¿eh? Malísimo. No sé, los jugadores se dan cuenta, saben, ahí Leguizamo con la cabeza de que no puede ser. No sé qué se puede rescatar porque a mí no me gustó ni hasta Gastón Olveira en este primer tiempo, ¿eh? No hay ninguno para rescatar. No hay ninguno. De por ahí el único que intentó más fue Leguizamón. Pero los demás, la verdad que Yo quiero poco y nada, ¿eh? escuchar al chat a ver qué dice, cuál podría ser, qué puede hacer Olimpia. Ahora, porque se vienen unos largos 45 minutos. Vélez ya está ganando 1-0. Ya el resultado en contra también, el marcador en contra. ¿Qué puede hacer Olimpia? ¿Qué puede hacer Bustos? Cambia a arriba Hugo Adrián, lo mete a Prato, lo mete a Derlis. ¿Está disponible Samas Derlis? Sí está. Sí, está en banca. Dice Rojas, Redes y Olmedo afuera, dice Matías Garcete. Uy. Amón de Malo. No, tranquila, Mara. ¿Qué puede hacer Olimpia? Pasa el notebook, porfa, Marquitos. Sí, va. Si es que se puede. Va. Por favor, compañero. Va, Olimpia, va. No está mal Olimpia, ¿eh? La verdad que tiene que salir con otra figura totalmente en el segundo tiempo si es que tiene
ganas aún de competir en la Libertadores, porque también con esta presencia, ¿para qué vas a querer seguir participando? Oh, es horrible, Olimpia. Endulio. Sí, abrina, por favor. Que... Gracias, compañero. Dale. ¿Con qué figura? Dice B. Olmedo, Benedetto. Benedetto no está, chat. No, él no viajó. Benedetto no viajó luego. No, no se fue. Un 4-3-3. Fuera Olmedo, Rojas, Redes y solución, dice King. Horrible, es poco, Belu Belu. Dicen por ahí. Belu me dicen todavía. Cuando Bustos se va a dar cuenta que su línea de 3 no funciona. Está preguntando el chat. Está jugando Majo que mal. Está jugando el Vélez Sarsfield ante Olimpia. Olimpia. Vélez Sarsfield, gracias por la info de Benedetto, dice José Pérez. No, juega a nada Olimpia, dice Rolando Jara. Abreu por Rodney, pide los muchachos Abreu y Derlich de arranque. Dice Isaías SCP. Mira, pues Isaías SCP. Primer eliminado, jajaja, dice SCP en TikTok. Olmedo tiene que jugar pádel, dice Esteban. Qué loco, ¿eh? Y bueno, yo creo que Olimpia, yo creo que Bustos tiene que cambiar. Deja de reírte, Olimpero, dice Baldo Quiroga. Los jugadores de Olimpia parecen que están en un torneo de Exa. ¿Cómo será que Hugo Benítez fue de primera? Preguntan los muchachos. Y Bueno. era lo que tenía Olimpia, lo que llegó a contratar, ¿verdad? Bueno, Montpellier. Hugo viene de la reserva. Y sí, pero era la única carta que tenía Olimpia porque no podía contratar también. Y por Cierto. eso es que permanece en primera. Y tuvo un buen ritmo cuando justamente se dio lo de la lesión que dijo Marquito, ¿verdad? De usar la máscara y empezó a ser titular, empezó a tener goles. Pero acá Leo dice, ni Sudamericana nos vamos a ir si seguimos así, dice. ¿Qué pasó? Matías Almeida mejor que Hugo. ¿Qué pasó él? ¿De Matías Almeida? No sé. No sé si se fue de préstamo a algún lado. La verdad, te das cuenta que el estado físico de Paraguay es un desastre. No pueden bombardear el estadio, se van toda la vez, dice, se enoja. Está en la reserva, dice Fabio Acosta. Saludos de Europa, saludos Dams. A lo que No me puede- refiero es que perdió totalmente la oportunidad de jugar en primera. Tuvo 2 o 3 partidos convocados, después desapareció. No sé qué va a hacer el técnico porque tenés que ser ciego, dice Julio González. Dios mío, Richard. Ortiz, una tortuga, dice Alonso. Robert Rojas, andate, dice Sánchez, enojado. Marquito, si vos querés meterle nitro, you know. Nitro. Sí, tú puedes, no te preocupes, nos quedamos aquí. Dice, ¿cómo Pío Richard va a jugar ahí? Ya ni corre Julio González en TikTok. CCP dice, Olimpia jugaría bien si sería de intermedia. Ah, vuelva. Espera que mi amor. Ya, voy a ponerme de pie. Gracias, Belén. Gracias, Belén. Perdón. Adelante, Gracias. compañero. Vamos pasando más hacia el fondo, por favor. Chofer, espera que voy a poner ya bien mi silla, aprovechar. Perdón, gente, esto es un programa en vivo. Ustedes saben que esto funciona así, el tema del stream. Bueno, dice la ASO de funcionarios de la línea. Quiero leer demasiado en TikTok también porque están tirando cosas muy simpáticas. La ASO de funcionarios de la línea 48 está jugando, dice. ¿Qué le pasa a Hugo Adrián Benítez? Mira Fabricio, ¿cómo está Fabricio? ¿Qué le pasa a Hugo Adrián? Desde el mediocampo quiere chutar, dice. Soy Olimpero y estoy haciendo pancheada. Igual aguanto Olimpia, dice Rolando. Bueno, buenas noches, buen provecho. Dice Matías. No, Julio dice, Richard es un ídolo en Olimpia, pero ya no le puede hacer jugar ahí. ¿Cómo, Pío? Dice. No hay típico de la cantera o alguien en vez de ese Robert Roja, mamá quería malísimo el tipo, dice. ¿Y quién está? A ver. Porque creo que ni Hugo Benítez de defensa está. Ah, sí está, él está. Él está convocado, está en banca de suplente, está Benítez. Está Maciel, que se lo recriminó un montón también. Bueno, está el Beto como lateral, Paredes también como lateral. Después ya tenés a Gómez, Montiel, a Huguito, a Eric López, a Abreu, a Prato y a Derlis, que seguramente Derlis va a ser un cambio cantado para el segundo tiempo.
Muy buena la alineación que metió el DT, dice José. A mi parecer, no sé, la línea de 3 yo no estoy de acuerdo con su ejecución. Como de siempre Olimpia, dice Belén. ¿Será que remontamos? Pregunta Julio. Me encantaría, pero me desanima mucho lo que viene en el segundo tiempo, siéndote honesta. En el primer tiempo, perdón. Como... ¿eh? Como siempre Olimpia Colero. Dice no. Junior Barreto tiene que jugar. Es lo que no está ni convocado. Junior Barreto no está en la lista de suplentes. Dice, termina Vélez 3, Olimpia 0 si es que sigue así. Miren Roberto, nuestro amigo, dice, buenas noches, Belén, bendiciones para la familia. Estoy con reposo, eché mi diente. Dice, Roberto, ¿por qué, pico? Cuidana tu diente, amigo, por favor. A ver, para usted está con sobrepeso. Mira el mostachito, nuestro amigo, la mostachito. Fabricio dice, y yo creo que no está en condiciones físicas, Richard, al menos por lo que se ve desde afuera. ¿Cómo es posible que Robert Rojas siga jugando al fútbol? Pregunta. Y bueno, son cosas del DT. Bueno, ahora voy a leer a la gente de Twitch. Dice, Maciel, no, gracias. Hay pio cambio, no se me ocurre ni a quién meterle, dice acá. ¿A qué? Estoy apretando todo mal. Parece que me voy a gripar, che. Qué feo. Acá dice... Geta, la y amigo Babalú, dice. Y mis amigos son todos los de TikTok y ustedes de Twitch. Dice Belén, deja nomás ya de ver el partido y veamos la repe del Papa Mbaer. Vos sabés que ese fue un reality mundial hoy realmente. El tema del Papa norteamericano peruano. Asqueroso ver este partido de... No. No. Dice, Rojas es lo peor que le pasó a Olimpia. Mencionan acá. A ver. Quiero que salgamos con línea de 4 abajo y que hagamos un 4-3-3 con Zavala, Licha, Alfonso y Olmedo o Espínola, dice. Junior menciona a Marco, ¿quiere papel? Qué bárbaro, Gerard. Acá está tirando un facto, como dicen los jóvenes. Isaías CCP. Increíble cómo en estado físico nos ganan a todos los paraguayos, mencionó. Y es la verdad. Se nota se nota la diferencia que existe realmente en la preparación. Hay que decir eso, ¿eh? Comparto con Isaías. Oficial Jiménez, llévele hasta con al sicario roja, dicen acá. Los perros, ¿verdad? Qué loco. Bueno, acá se habilitó otra vez. Dice, se viene la mística colera. No es muy simpático tampoco. ¿Qué pucha será? Dice, parecen Rubio Ñu será, dice. No. Así no. Falta aún perder contra Bulo acá. No, mentira. ¿Qué pucha será? Hacemos nervios, hacemos pirebayo, limpia mi club. Qué loco. No hay duda de que Richard paga por jugar, dice Isaías. No sé, no me consta, no sé, no puedo decir eso, no sé. Pero es lo que va comentando la gente. Rodney Redes o Paité, dice Fabricio. Y la verdad que bajó totalmente su ritmo. Un montón Rodney. Tuvo dos oportunidades de gol en este primer tiempo. Pero claramente el juego aéreo no es de Rodney porque podía haber ejecutado un cabezazo ahí, pero no pudo. Dice Libertad, gana 2-0. Estoy confiado con el plantel. Y ya vamos a ver cuánto está. Terminó también el primer tiempo, ¿no, Pablo? Al mismo tiempo están siempre en simultáneo. Sí, 0-0. Libertad Talleres. A ver. Olimpia tiene que cambiar de esquema para el segundo tiempo, dice. Y bueno, ¿y qué esquema te gustaría, Rally Paraguayo? En TikTok te consulto. ¿Qué esquema te gustaría? Porque a mí también me desagrada la línea de 3 en el fondo. Qué malo sos. ¿Por qué vos estás diciendo 1-9-1? Olveira 9 y Hugo o Derli allá en punta. Derli, ¿verdad? Yo creo que... ¿Vos crees que ahora se sume de Derli con Huguito o cambio hombre por hombre?
pero sumarle, ¿no? 4-4-2. Dice Hugo Benítez, es más peligroso que piñata de vidrio. Dice, no. Qué locura. Mejor me voy a mudar a Rubeñú. Este equipo no funciona. Bueno, comenten desde dónde nos están viendo, desde dónde nos siguen. Vélez le está dejando sin Copa Libertadores, sin octavos de final a Olimpia, con esta victoria parcial que se está dando en el primer tiempo justamente. Dice, todos a entrenar con Nutridiego. Le mandamos un saludo a Nutridiego, gran amigo también del canal. Los dirigentes son malos, me duele mi Olimpia, querido. Traigan jugadores que juegan, no rejugos, dice acá. No sé qué quiso poner. Y el clásico 4-4-2, dice Rally Paraguayo. Coincide con Dan y que entre Derlis, Rojas y Olmedo no pueden dar un pase. Olimpia no pudo hacer una sucesión de juego de 3 pases. No podía hacer. No podían tener 3 segundos el balón, no podían hacer 3 pases. Era increíble cómo perdían el balón en el mediocampo. Rodri dice, lo que tiene que hacer es encerrar a Rojas en el baño y dejarle ahí. Dice, qué loco. No, que Derli, que le meta al San Pedrano. Dice, saludo desde Concepción. Richard más peligroso que cirujano con hipo. Esa pelota perdida de Olmedo fue el gol de Vélez. Totalmente de acuerdo. Estaba yendo por derecho Olmedo. No sé qué intenta hacer, una especie de picadita o pasarle por encima al jugador de Vélez y termina perdiendo el balón y a consecuencia en contragolpe es que viene el gol de la B azulada Argentina. Dice Ota, vivo en Buenos Aires y los refuerzos ni juegan acá en Argentina, dice. Saludos. Hola, va a salir Richard. Oye, Olimpia, vamos a ir. Pero estoy leyendo. Acá dice Jorge, atendé lo que dice Jorge, yo leo los comentarios. Dice, oye, Olimpia, vamos Ciclón carajo, dice. Abreu es una buena opción también. Olmedo más peligroso. No, espera. Abreu la solución, dice. Y a Olmedo decirle que el partido se suspendió para el segundo tiempo. Para mí que a Robert Rojas lo que le tienen que decir eso. A ver. Todo es culpa de Belén. A recursos humanos urgente Mufa Blue, dicen. ¿Por qué lo que son así conmigo, Aquí, loco? ¿Yo por qué le hice? Reducto, a ver. Peligroso como cirujano con... No voy a leer. Yo no voy a leer eso. Porque tengo... No. Abreu corre bien, juega y nadie le menciona, dice. Hola muchachos y Belu, ¿cómo están? Ojalá Busto le dé tremenda puta en el entretiempo. Va a arrancar el segundo tiempo, Marquitos. Arrancará el segundo tiempo. Va a arrancar Vélez 1, Olimpia 0. ¿Verdad que es muy temprano va a arrancar, 8:03, Klaus que se persigna. Arranca el segundo tiempo, señoras y señores. Ya la movió el conjunto de Vélez ahora en este segundo tiempo. Vamos a ver si Olimpia puede despertarse. Sin cambios, ¿no? Sí, sin cambio. Y ahí va Romero rápidamente. ¿Qué chico es el mundo? ¿En serio, Alexander? Marquito, ¿qué chico es el mundo? Vos sos mi vecino. ¿En serio, Alexander? ¿Qué barrio? Ahí va Ortiz. A ver, Olimpia. No hay falta. Que sigue, ahí va Vélez a la carga. Carrillo espera a Romero. Espera. Mis felicitaciones a Diego León por ser nombrado el nuevo Papa. No es, Diego. Bien, yo también soy de Santa Rosa, ¿cierto? ¿Qué parte mismo, Alexander? Ahí va. Queriendo recuperar Olimpia. Tenemos primer minuto de juego. Aquí Vélez con el dominio del balón. Dice Raúl, 2 puntos tengo en la mano. O sea, mi mano tengo más puntos que Olimpia en Libertadores. Nati. No. Calle Don Bosco, sí. Calle, a las puchas. Voy en mi calle, bro.
Ahí se viene y va con todo. Vélez, Carrillo, la meta Madre atrás. mía. Ahí está Busá. Tapolvira. Mamá querida. Tapolvira, señoras y señores. Mamita querida, lo que sacó Olveira, ¿eh? Iba con todo arriba. ¿Y cómo te enteraste que yo vivo en tu misma calle, mi amigo Alexander? Dice, desde Bulo Bulo has condenado a Olimpia, Belu Belu. Lealmente. Sí, Leandro. ¿Eh? Yo no me puedo confirmar. Ah, perdón, ¿Vos no perdón. me voy a confirmar? Lateral. No te voy a enojar conmigo. Sos un Gabriel. maleducado. Vos sos una maleducada. Sos una maleducada. Qué loco. Este es Robert Rojas. Salida para Almeida. Este que va aguantando arriba, Javi Domínguez. Qué buena pelota que metió y pide y se va abriendo también. Y va Olimpia, manda al centro. ¿Qué pasó ahí? Cayó. Pero le quitó re bien, loco. Lo peor del fútbol de este Olimpia, dice Neri López. Bien, gracias la defensa. Nadie le salió a marcar, dice Iván. Por hablar por la primera jugada que tuvo Vélez ahí Sí. al comienzo, ¿eh? Ahí juega. ¿Qué dice Alexander? Alexander. Dice, del estado de tu mamá, te reconoció mi mamá. Paraguay. Ale Galvio. Paraguay. Qué marcación. Sí. ¿Está? Ah, vos, para poner en duplex. Ay, casi Marquitos. Intentalo otra vez. Tú puedes. Marco, ¿qué hiciste? Acá, deja nomás ahí. Yo voy rotando. Te amo ya después. Miranda, Miranda, salió todito. A la pucha. Bueno, qué tapadones de Olveira. ¿Y cómo se llama tu mamá, bro? Beatriz. Beatriz se llama la mamá de... No, no tu mamá. Ah. De Alexander. Saludos a la señora Beatriz también, obviamente, la señora Beatriz Rodríguez, ¿no? Sí. Beatriz quería Capiatá, pero no pregunté por ella, pero Perdón, perdón, igual para que siempre yo es me bueno meto también. recordarse de ella. Perdón, disculpame. No pasa nada. Sentido Olmedo. Saludos a Bea. No. Se viene Abreu. Bien, bien, Por bien, Olmedo, bien, ¿eh? bien, bien. Es que... ¿Y cómo va a quedar entonces abajo? A la pucha. Ahí está entendiendo recién Abreu qué es lo que pasa. Yo no entiendo 1-0 gana Vélez. Se prepara Abreu para entrar. Pero ¿cómo se va, realmente, cómo va a configurar Olimpia ahora abajo? Tapa para la pantalla. Arrancó el segundo tiempo. ¿Qué le pasó a Olmedo? A ver, ¿vos solito vio? ¿O qué onda? La rodilla. Uy, la rodilla. Sí. Y sí. La rodilla. Ahí está. Uy, ¡Ay! la rodilla. Rojas es más peligroso que todo con diarrea. Gente, la... Imagínate que te pase eso en el colectivo. Línea de 4 dice, línea de 4. Línea de 4 dice. 4-3-3 seguro quiere jugar Sí, Bustos. la rodilla de Olmedo me preocupó cómo se dobló, ¿eh? Uy, está llorando. Va saliendo, claro que está lesionado Olmedo, Está ¿eh? llorando. Sí, señor. Es peor que tener Alzheimer y diarrea. ¿Eh? ¿Es peor? ¿Eh? No entiendo. Lo mejor... Ahí va Leguizamón. No, ¿por qué son? Qué malo que son en el chat de Twitch, será. Y va Vélez, Carrizo arriba para Romero. Va saliendo Olveira. ¡Olveira! Qué malos son. Yo no voy a leer esas cosas, ¿eh? ¿Qué Es eso más es? peligroso que Cecilia en un buffet libre. Ahí va Domínguez, que bien la lleva Domínguez. Va buscando limpia, por favor, que meta uno limpia, ¿eh? Ahí va Redes, cayó, no, que Ahí siga, está. que siga. Ahí va Hugo Adrián, pero ¡Abre que alguien acá! le... ¡Ay, ¡Abre Hugo acá, Adrián! Sacó la loco! pelota, Levantale Hugo la Adrián. cabeza, boludo. ¿Qué hizo Hugo Adrián? Y se Qué va loco. Vélez. Lisandro que corta muy bien. E igual insiste Vélez. Va recuperando limpia. Javi Domínguez que eleva el balón. Va a la carga Rodney Redes. Se prepara y enfrenta a Valentín Gómez. Manda al centro. Redes pegó por Valentina y lateral. Y Raúl está con todo también comentando ahí en Twitch. Caso lo de TikTok, dice Twitch. Son muy family friendly. Ojalá- Al lateral. Yo no voy a leer esos comentarios en Twitch, ¿eh? Ojalá para retirar. No. Al lateral. Va moviendo la pelota Richard Ortiz. Ortiz por el costado derecho. A ver quién puede realizar Olimpa. Ay, 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 la regaló.
Con moño. ¿Eh? No somos malos, Babalú, somos honestos, o sea, no estamos tristes de que... Bueno, Perfecto. Ronda y más peligroso que Chino en tienda de mascot. No. no. Son unos maleducados. No. Son unos maleducados. Les cuento. No, no, en serio, yo no puedo leer. Ustedes pueden comentar lo que quieren, la verdad hay libertad de expresión, pero yo no voy a leer nomás. Arriba la pelota para Lisandro. Este es Rocas. A ver. La baja de pecho Abreu. Robert Que Mañez, viene, ¿qué va dice? Leguizamón y pide Hugo Adrián. Leguizamón se mueve Facundo. Zavala que recibe la pelota, pide Abreu. Ahí va Facundo, Zavala contra el mundo. 1, 2, 3. Facundo dejó ahora para Leguizamón. Se Épico. escapó, se escapó. Va, épico. Espera, ¿cobró corner o qué onda? No. Pero Leguizamón... Es que no, si se fue por la pierna Leguizamón. No, no puede ser córner. Pero mira. Mira. ¿Qué hace? Hace un taquito, Leguizamón. Un taquito. Un taquito. ¿Quién tiene más? ¿Benedetto Goles o Coque Díaz trabajando? Benedetto Goles. Ahí va saliendo No, Bill pero está haciendo Sarfi buen con trabajo, Marchiori. Hoy trabajo. Hoy son enlace. Rajo. Toca Abreu. Se viene Olimpia. Richard Ortiz. Dejan la pelota. A ver con este. Qué buena la proposición de Abreu. Que está buscando en la mitad de cancha Abreu. Que entre Hugo Javier de central, dice. No, él fue gobernador de central. Y él el número 2 fue lateral. ¡Qué boa! ¡Ay! Ahí va Vélez y se va con todo. Ordóñez la deja cargar a Carrizo. Carrizo que quiere. Qué locura. ¿Ustedes no vieron ese? ¡Ahí va! ¡Arguá! ¿No vieron ese? ¡Arguá! ¡Gol! No, que se confunde y se traba todo. Aquí. Uy. ¡Rocas! Ya Pucamba, ya, porque... Desastre, Pete Bijamón. Te Bijamón, guau. ¡Ay, se vino Olimpia! A ver, con todo se va el decano. Este Facundo Zavala. El Leguizamón. Jaime José Ojetucela y compañero. Facundo Pecha. Zavala, la mitad atrás para Abreu. Levantó bien Abreu, que bien la hizo Abreu. Saltó bien Rojas y se va a la carga Olimpia. Pero si no alcanza, corre Rojas, dale. Rojas ante Valentín Gómez. Que bien la hizo Rojas, qué jugador. ¡Epa! Se lanza también Gómez. Ahí va Valentín. Va lanzándose Rojas. Ay, falta. Corner no saben ganar. Corner. Javier. Hasta Marcos se aburre de relatar el partido de Olimpia. Reír para no llorar. Dice Marcos, déjenos más allá de ver el partido y ponerle a Jiménez. Vamos a ver cómo balea. No. Chepis. Si yo era redes ya le metía un piña en línea. Un piña. Un piña. Tapa la pantalla, dale TikTok. Están enojados, obviamente. Los de TikTok salen tonos. ¿Quién sabe nada? Porque está perdiendo Olimpia, pero vos conectate. Olimpia puede, ¿eh? Dale, tapa la pantalla. ¿Qué es este bijamón? Te dijamos, no sé qué significa. ¿Cómo es? Igual. Liso así. Fúnenle a Marco en Twitter. No sé. Yo no. ¿Qué es lo que decís, Raúl? Che, vos decís que me puede funar. ¿Por qué te dices así? Nosotros somos capé, más violante. Más la gente. Parece nuevo. Culo de jamón significa. Lateral para Belizar, fiel. Va a jugar Jano Gordon. Ya Pucamba este era. Hola Belén y Marcos Motel. Anda muy curiosa Belu. No, y quiero saber qué significaba en guaraní. Fle. Ah. Marcos, jefecita, gracias por avisar sobre los descuentos. Gracias. Qué grande King, hola. Beso para Mr. T. Váyanse a comprar Significa que es con muy el código fle. Marcos. Gastón, Olveira levanta la pelota. Te vi jamón fle. No. Leguizamón que va y estaba todo. A la pucha, pero este partido sin sentido. Che, Dam, vamos a dedicar a otra cosa, boludo. Qué raro que Marcos no viajó a Buenos Aires con la delegación de Olimpia. ¿Por qué? ¿Por qué yo tendría que irme con la delegación de Olimpia, Agus?
Yo tengo que cumplir mi trabajo. Yo tengo que estar en pasión, mi rey. Hiciste un buen laburo ayer. ¿Eh? Y con el partido de Cerro Palmeiras. Sí, hoy no. Y sí, pero te estoy contando nomás que vos te quedaste vos dijiste me quedé a laburar a hacer mi trabajo. Y ayer ya Claro. pasó lo de anoche. Ahora cuando termine lo de hoy voy a decir. Ah, bueno. Bueno. Sí, va levantando redes, saca de vuelta Gómez. Nos puede pasar Olimpia, ¿eh? Tanto nada. Estoy tomando agua, gente. Está entonadísima Belén. Este es Lisandro López. Bueno, vamos a ponernos serios, ¿eh? Richard Ortiz retrocede para Gastón Almeida. Está toda la pantalla. Este Gastón Almeida que levanta de vuelta para que vaya controlando Lisandro López. La pelota de Lisandro. Arriba Lisandro se pega. Querida. Pega por el hombre de puede Vélez. ser, pero, ¿me pueden decir la gente del chat si es que vieron en algún momento una jugada, una sola jugada que Olimpia pudo crear y pudo llegar al arco? No existe. No existe. En 57 minutos yo no vi una. Richard Ortiz comandando la salida Olimpia. Richard levanta la pelota. Richard, cabeza de redes. No se están entendiendo los jugadores. Este es el señor Lisandro López de vuelta. Agua que parece vodka. No, Richard Ortiz eleva el balón. Richard la baja de pecho Rojas. Va de lateral Rojas. Es un 4-4-2 que está armando Olimpia. Va moviéndola Richard Ortiz. Mamá, Ortiz qué arriba buscando a Facundo Zavala, que la baja de pecho Facundo, pide Leguizamón, ¿Para buscó el qué? tacón. ¿Para qué hace lujo? Está perdiendo. Se enoja Belén. Ahí va jugando Facundo Zavala. La va tomando Vélez Arfiel. Ordóñez traba la salida. Facundo igual consigue salir. Ahora sí Richard. Va jugando Richard. Dejó para Facundo Zavala. Zavala que eleva el balón. Se viene Olimpia. Saca Vélez. Se enoja Pablo. Este es Rojas. 58 minutos. 1, 2, 58. 3. Ahí va muy bien, que bien la hizo y va con todo. toca Ronda ya, y redes, 4. redes para Abreu. 4 hicieron. 4 toques hicieron. 4. Ahí va Vélez y se va Vélez. Qué loco, yo. Es suma no restar, dice Ignacio. Sí, Urego, mentira. Leguizamón a la carga Olimpia. Leguizamón 1, Leguizamón 2. Se va a pegar, no. O sea, como que falta. Falta. Vamos. Pelota parada. Pelota parada para Olimpia. Vamos. A ver la falta. Falta Sí. para que le pegue Facundo, ¿eh? Sí. Es para que le pegue Facundo Zavala. ¿Sabes que sí? se encienda todo. ¡Peligro! ¡Mayuya! El único que hace algo es Leguizamón, dicen. Dale, Facu. Leguizamón. Oh, Leguizamón. Oh, Leguizamón. Pelota parada, 59 minutos, llegará el 60. Le va a pegar Ronnie Redes, también está Facundo. A ver. La barrera propuesta por Marchiori. Vamos. Carga Ronnie Redes. Ronnie Redes ya hizo goles de tiro libre en el fútbol paraguayo. A ver si lo hace en la Copa Internacional. Le va a pegar Facundo Zavala Redes. Va Facundo. Desviado en la barrera. 2 tiros libres. 2 que no llegan al arco. Corner. Bueno, dale, aprovechemos esto. Tiro de esquina. ¿Quién puede cabecear? Lisandro López. Richard. Alfonso. López y Richard. El árbitro, quien sea. Pelota parada desde la esquina para Olimpia. Puede ser esto, señoras y señores. Va a levantar Ronnie Redes. Deja el balón para Facundo. Viene el balón. Ahí está el cabezazo de Roca. Le queda Richard. Eleva la pelota. Busca de vuelta a Lisandro. Ahí está Hugo Adrián. Pegale, Hugo. Buscó la chilena, Hugo. Ay. Pero se fue arriba. La única clara de Huguito que le quedó la espalda al arco, por eso es que intenta justamente la chilena. Mira que estaba ahí al lado de López también para poder chutarla. La pidió Licha López para rematar, pero termina muy arriba el balón. ¿Quién va a entrar? Va a reanudar el portero Marchiori. ¿Y qué pasó de Huguito Fernández? Está en banca.
Están calentando los jugadores de Olimpia. Era un poquito más abajo, dice Matías. Eso es lo que yo digo. Sí, Alma Negra, estoy un poco cansado realmente, no aburrido. Ahí va Carrizo. Ombowe se relató del partido. Y no, tampoco así. Huguito Ahí va está- Romero. está Saludos, Eva Paola. Huguito está en banca de suplentes. Che, ¿no otra Derlis? ¿Qué onda así? Mira, capaz alguna molestia. No lo deje ingresar a Derlis. Oigan, y la estirpe, dice Gato Astronauta. ¿Para qué te traje bustos? Dice el chat. Va levantando y elevando la pelota Olimpia. Va hasta ahí. Hasta ahí llegó. Porque Vélez ya domina la pelota. Gracias, Gato Astronauta, por la donación, Gato. Sos un crack. Ahí va. Saliendo Alfonso. Afuera la pelota. Qué buena pregunta, Raúl, la que haces. ¿Hay mujeres acá en el streaming? Cierto. ¿Quiénes son las mujeres? Yo, dice. ¿Ah, sí? No, Mr. Tensi, vos sos mujer, en serio, que se apague todo. No, ¿eh? No creo. Pues tirar unos chistes que... ¡El ¡Se viene el oso! oso! ¡Se viene el oso, Prato! ¿Y si sí, la ley del ex? ¿Y si sí? Y si ¿Y sí, si la ley del ex, sí? señoras si y señores, sí? el oso Por Prato. favor, vámonos. Doné porque hay que pagar la primera Sí, cuota del cine Derlis. Franco. Derli González Bien, y Prato. Bien. Derli bien, González bien, y Prato. Bien. Se bien, preparan bien, para ingresar. Bien. Bien. Ordóñez. Busca Vélez. Sácalo de ahí. ¿A quién? A la blanca. Sí. ¿Por qué? Se Se está quemando. Gómez que va. Este es. Era Gómez. Ay. Se estaba atento, eso lo comía, ¿eh? Marcos, Sacó te aviso Lisandro. que ya no hay besos. Besos de puse. Si decía eso. ¿Qué dijiste, Belén? En serio. Leí besos. No, y dice no leas buses. más. No leas más. Por favor. Saliendo limpia. Barrón y red. Allí ya, ¿dónde causar eso? ¿Por qué picó? Pues yo leí mal. Hugo Adriana. Atrás Abreu. ¿Qué- Belén, deja el trago, ¿cierto? ¿Cierto, Belén? Pues es agua lo que estoy tomando. Se huele fuerte acá, ¿eh? Mentira, deja de mentir. Abreu. Pilota la pelota. Viste, ya me desconcentraste ya. Tu culpa, Belén. Ahí recupera Abreu y va con toda la carga. Olimpia se viene. Leguizamón, espera Guadrián. Leguizamón. Falta. No va a cobrar. Falta. ¿Cobró? Falta, te dije. Bueno, que se hagan primero los ¡Falta! cambios. Bueno, que se hagan primero los cambios. Por favor. Cambio. Primero. Dale. Borracha encima. ¿Qué pucha Ah, que usted? mañana el lentejú. Dice, sí, así, mañana. Así va a estar. Con su lente. Acá, caperita. Pelota parada para Olimpia. Lúcida voy a venir mañana, como todos los días. Ella es lo que me hace falta. No, Junior. Pobrecito, bro. Fuerza. Se viene Prato y Vamos, Derlis. Prato. Uga, dice. Hugo, vení más hacia acá. Butos. ¿A quién le va a quitar? Pelota parada para Olimpia. A ver si ahora llega al arco. La coloca Rodney Redes, lo mira Facundo Zavala. Ahora sí. Tiene que ser Olimpia. Tiene que ser ahora que se despierte, por favor, el decana. Ah, ahí está botellando el amigo atrás. Yo oíste. Le va a pegar Facundo, le va a pegar Redes. Barrera de Marchiori. Atenta y va a autorizar Klaus. A ver. El tiro libre y va al remate de Redes. Al travesaño. Y busca ahora Lisandro. Bota al fondo, pegó por el hombre de Vélez. Despeja Vélez, señoras y señores. Era el gol. Qué tremendo zapatazo que fue a pegar en el travesaño, Belén. Mamita querida, el zapatazo que quitó Marchiori. Era un golazo de Redes. Lo saca Marchiori porque justo queda en el medio mismo del arco. No fue a ningún ángulo, a ninguna esquina.
Era el primero de Olimpia, ¿eh? Qué bien que chutó Rodney. Ahí levanta Rodney Redes, busca de vuelta Olimpia. No estaba atento Leguizamón. La despeja Mamana. Hasta esto que nos pasa, dice Matías Garcete. Ahí recuperando Lisandro López, buen taconazo de Rojas y va Lisandro, va la carga Olimpia, Leguizamón, a ver Leguizamón. Toca. Va Leguizamón, le dejó para Redes, a ver Olimpia, por favor te pido, Olimpia dejó la pelota, ahí está Facundo Zavala, recorta esa ¡La gala. gran puta! Sacó Vélez, busca Olimpia, cortó Redes, pide lateral Olimpia, se enoja con el árbitro. A ver, ahí está el repe. Qué bien que chutó, ¿eh? Tomás Marchioli. ¡Ah, no! Travesaño. ¡Fue la Travi, travesaño! claro. Fue una Travi. Yo pensé que tocó Marchiori, ¿eh? Fue travesaño. Uy. Tomás Marchiori, Marcos invita al Chori. Se Ahí viene está. de Ernie González. Se va Hugo Benítez, ingresa con la 10. Prato. ¿Quién se va? ¿A quién le tocó? Súper ofensivo. Se va Piccini. Se va Piscini, Pellegrini. Pellegrini con la 11. Pellegrini con la 11 en Vélez. ¿El único cambio? Doble cambio hizo Vélez ahora. Uno no vamos yo, baby. Arriba la pelota. Redes Redes se salió. retiró. Perfecto, entonces Sí. ingresó Prato. Ahí va la pelota. Arriba se escapa. Hay juego con la mano para Olimpia. Doble balón en el terreno de juego. Ah. Leguizamón que pierde en esa zona. Vélez que recupera. ¿No fue Redes? Redes y Alfonso. Perfecto. Y Hugo. ¿Eh? ¿Eh? Pero dos cambiamos de eso. Y Hugo. Pero vos estás hablando de cuál. Pero ahí salió, ¿qué salió? Mostró que salió Hugo. Hugo Benítez. Sí, porque ahí está Alfonso. Este es Alfonso. Hugo Benítez mostró. Alfonso con la pelota atrás, el esférico. No va el informe, ¿eh? Bien. Te he dicho más, Pablo. ¡Pablo! Hugo y Redes. Sí, señor. Hugo y Redes salieron. Redes y Hugo Benítez salieron. Ahí va jugando Vélez Arfield de vuelta. Y Carrillo va a tener la oportunidad por el costado derecho. Ahí pelea Zavala. Carrillo que se va. Desenvaina el pase. Toca y va con todo. Ahora por el costado derecho. Se viene Vélez. Romero para Carrillo. Que le va a pegar Carrillo. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Mamá querida, Lisandro. Vamos, Legui, vamos, Legui, vamos, Legui, vamos, Legui. Leguizamón Anda. va a la carga. Leguizamón Para, la persigue para. Carrillo. Eso, Leguizamón para, muestra toca, muy bien. toca. Tocalo Leguizamón. Bien. Le dejó para Prato y va con todo Prato. Pide Lindo. Olimpia. Derlis arriba. Dejó Boom. para Leguizamón. Leguizamón se vende en el área. ¿Qué pasó? Ya está off Leguizamón. Una cosa no tiene que hacer tocar su pelota. Hay salida para Vélez Arfield. Para Vélez. Enojado Matías Garcete. Se enoja Belén. Penal para Olimpia y se López Adrián. Se ríe Pablo. Buen cerrista Pablo. Vive en un country, carajo. Dice. Enojado Yocayali. Se enojó Klaus. Tan Viven en un tranquilo. country. Tan tranquila que parecía Belén. Dice. Se está transformando Babablu. Mac, ¿qué no venís y me decís en mi cara? Vos te digo al de Twitch. ¿Por qué no venís acá a la oficina de GI y me decís las cosas que me querés decir? ¿Qué es lo que por detrás de un teclado vos te animás a decir esas cosas? Vos también, cállate. Con Mansur no pasa. No. Deteneme esto. Ay. Ay, Pepe. Toda la banca de Vélez en cancha. Bueno. Vázquez. Ay, Dios mío. Triple cambio hizo Vélez, ¿verdad? Marcos. ¿Sí? ¿Qué yo dice? Cau peleonera, dice. Bien, Belén acertando los resultados. Peleonera. No estoy ningún KU. No me digas A nada. perder también 700. No, na Maidana será.
Va y se vio 700 y loco. Va y siempre muy inquieta 700, Maidana. 0-0 también Libertad Talleres. Anina Ticia. Caguar Gil entonces, Belén. Fuerza nomás contra Meliano. Pío está perdiendo, dice Centu Pedro. Mañana voy a entrar en Belén, no cantes el gol. Muy yeta es, dice. No, hay gol. Facundo Zavala manda al centro al área. A ver, Derlis, la baja Derlis. Está ahí para la zona de remate. No hay nada. Mamá querida. Mamita querida. Setúa, no se olviden de Guaraní. Amarilla para Derlis. Amonestado Derlis. No. ¿Qué? ¿Vieron el periodista que Apu por Bahía y terminó goleado por 4 goles, dicen? Ah, ayer jugó Bahía. Contra Nacional de Uruguay era, ¿no? No, Raúl, no leas lo que dice Raúl, ¿eh? No leas. Yo me voy a ir a hacer pipí. ¿En serio? No, estoy guau. Exceso de líquido. Eso es cierto, la gente que toma se va. Se va a reponer el juego, señoras y señores. Se cae todo. No, Belén, pues va a echar Belén, va a picósela. Qué loco, Belén. Vení, Pablo. Se va Belén. Va a tomar algo más fuerte. Ahí le tira para Belizar Fiel. Tapa por pantalla. Dale. Saca Olimpia. 73 minutos. El tiempo ya está contra Olimpia, Ojo. Ahí va recuperando el Decano y se va Prato, se va aproximando Olimpia. Javi Domínguez atrás para Richard que va dejando para Leguizamón para Facundo Zavala, a ver, pegale, Facundo. No, Olimpia, lo que falló. Facundo Zavala estuvo cerca de marcar el gol. Se le abrió la pelotita. No pudo colocarla. Ya empatamina, porfa, dice Maida Benítez. Marchiori. No voy a decir gol. ¿Cómo voy a decir que gol? Tum. Belén se fue a ver si tomaron su pitaca Yurupucú, dice. No voy a decir. Leguizamón. Pelota atrás, se viene Olimpia. Abreu. Abreu. Atrás para Javi Domínguez. Va Zavala. Deja para Richard. Solo por derecha. Espera Rojas. Este es Lisandro. Va Lisandro. López. Lisandro levanta la pelota y llega Leguizamón que la baja. Se viene Olimpia. Ahora Leguizamón que se mete al medio. Leguizamón dejó arriba la pelota. Y la saca. Vélez intenta Abreu. Toca Zavala. Y lateral para Olimpia. Hay juego con la mano de Zavala, arriba, el esférico para Derli, que no la puede controlar, Facundo Zavala contra 2, ahí va Facundo Zavala, pasó de 1, de 2, que bien la hizo Facundo Zavala que cruza, y está, Prato no puede alcanzar la pelota, y está. ¿Qué pasó? Corner, salvó Marchiori, corner. Qué bien lo que hace Zavala es el mejor de Olimpia, Zavala. Por lejos Zavala, hay tiro de esquina. Casi entró, señoras y señores, hay tiro de esquina para Olimpia. Desde que se fue Belén, Olimpia está jugando mejor. Hay tiro de esquina, señoras y señores, para Olimpia. Se va acercando el conjunto de Cano. Quiere marcar el gol del empate. A ver, se prepara Zavala. Ahí se vendrá el esférico para Prato. Habrá alguno que marque este gol arriba. El esférico. Y está el cabezazo. Y está. Sacó Vélez. De la raya. Sacó Vélez de la raya. Busca Olimpia. Estaba adelantado. ¿Qué pasó? Cuéntenme. No, déjate con. Zavala hizo una jugada tremenda. Fenomenal. Felipe. Ni qué suerte, Rojas, dice. ¿Por qué acá dice que no quiere que no le deje volver a Belén? Decía un mensaje. ¿En serio? Yo no tengo nada que ver. ¿Escuchó?
Yo estaba. Salida para Vélez Sarsfield. Bueno, me asusta ya realmente. 76 minutos, ¿eh? Alfonso. Opa. Alfonso la vaca de pecho. Bien, Alfonso. La deja para Rojas. A Rojas. Malo Sofín. Richard. Alfonso. Uy, se equivoca Alfonso y la deja para Lisandro. Famoso, dice. Ahí va con todo. Derlis la deja pasar y Prato que juega con Derlis. Derlis que lo mira. Roja que va hasta el fondo a ver si lanza al centro. Roja que manda el esférico al medio del área. Saca a Vélez. Quiere recuperar Olimpia y falta. No puede ser. Mataron puede sus ser. sapos. Era dice. No qué? puede ser, no puede ser. Volvió Nueva Belén, sí o sí se fue a... No, Ariel. Qué mal, ¿no? Que estoy, de verdad estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Sí. Nerviosa. Está Belén. Porque tomó mucho Deja de mentir. agua. Marchiori con la pelota. Levanta el esférico. A ver quién la pelea en esa zona. La mete al medio. Rechaza Richard Ortiz. Vuelve del offside Derlis. Facundo que intenta también ahora. Leguizamón pide calma. Bustos. Leguizamón va hasta el fondo. A ver Leguizamón. Se la comió Gordon. El único que intenta, pero el único que falla mucho también es Leguizamón. Ay, 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 qué buena recuperación de Olimpia. Se la queda a Domínguez Rojas. ¿Y después? Qué malo es, boludo. Sácalo. Uy, uy, uy. Y se va Vélez. Y se arma la contra de Vélez Sarsfield. Se va a enojar. Belén, déjale nomás, dice Enzo. ¿Te conoce Enzo? A la pucha todos los cambios, ¿eh? Se vienen los cambios. 8 cambios pues ya hizo Belén. Hay Bueno, lateral. Silvero va a entrar con la 40, Marquitos. 40 para Silvero. Sí, en Vélez. En serio, un montón de cambios. Hay juego con las manos para Olimpia. Ahí está. Yale Gordon. Jano Gordon. 0-0 Libertad Talleres para los 1 que a 0 preguntan, gana ¿eh? Vélez. 1 a 0. Y Montoro con la 10. Este es bueno. Montoro con la 10 en Vélez. Este es bueno. Este es buenísimo. Qué puta. El chico Montoro. No aguanta Raúl. Cierto. Va a ingresar Montoro. Desata este Roja, dice King Ming. Y desde que empezó el partido, la verdad. A los 2 minutos ya tuvo un error garrafal. Va Prato con la pelota, la deja por el costado. Beto Espínola es mucho mejor, dice. Tiene que tener más ritmo nomás Espínola. Abreu. Obliga a Zavala a correr por el costado izquierdo. Se enoja. Esqueloto. Zavala levanta la pelota y va llegando Prato. Uy. Hasta ahí llegó. Uy. Se quedó totalmente. Belén, mándame saludos, por favor. Dice Guido Gómez. Saludo para Guido Gómez. La doble G. Richard. Belén, mi amor imposible, dice David Luna. Gastón Almeida. Qué puta de quinchera, mira lo que hace. ¿Qué le está pasando a los dos grandes de Paraguay? ¿Qué opinan? Dice Hype. Levanta la pelota Facundo, nos pasa de esa zona, hay lateral. Juegue rápido, juegue. Facundo, juegue. Zavala la mete, Facundo, No. hay mano para mí. Levanta Richard Ortiz. Uy, qué malo Olimpia, ¿eh? No, y... La verdad son muchas cosas lo que pasan, ¿verdad? Es Son cosas. Una crisis dirigencial, una crisis futbolística. Hay jugadores que realmente no valen la pena, no merecen ser titulares, pero dentro de todo es la realidad o los jugadores que puede tener el club hasta por el momento. Y va Derly González, acomoda a Derly, la deja para Rojas, Rojas que va, perdió contra Madre Gómez. mía.
Montoro, buen taconazo de Montoro y va ahora Vélez para liquidar. Va ahora Vélez para liquidar. Pelota arriba y afuera. No se escapa todavía el esférico. Alcanzó. Por fuera Romero. Espera Ordóñez. Pelota para Facundo. Zavala logra despejar y va Silvero. Y va también ahora Claudio Baeza. Se va conectando de vuelta a Vélez Sarsfield. Baeza. Quería jugar por el medio, se le pide Javi. Presiona Prato. La salida es de Valentín Gómez. Tiene 2 cambios de Olimpia, ¿no? Montoro. Epa. ¿No hay falta? Sí hay Cobró. falta. Bueno, se va. Faltan 8 minutos para que termine el partido. Bueno, más adición seguramente que estaría rondando por los 4 más o menos. Y se va apagando la ilusión olimpista, ¿eh? Sí. Porque con esta derrota ya Olimpia queda fuera de prácticamente ya de la Libertadores. Lo estaría luchando por el partido de playoff de tercero contra los segundos de la Copa Sudamericana. Pero se va apagando la ilusión en un grupo que parecía fácil realmente para los que habíamos visto el sorteo. Decíamos que era un grupo, bueno, al menos yo lo dije, era un grupo accesible y ahora nos damos cuenta que Olimpia es el peor de este grupo. Pelota parada, va Pellegrini, levanta el esférico, el cabezazo y está solito, Tapolveira. Tapolveira era el segundo, señoras y señores, de lo que se acaba de perder el conjunto de Vélez Sarsfield. Era el segundo y liquidarlo ya. Está ganando Vélez 1-0. Qué loco, ¿eh? Vos sabés que si no era por Gastón, en este segundo tiempo al menos, realmente Olimpia se iba a estar comiendo una paliza. El domingo el clásico, ¿cierto? Ahí va la pelota al área, saca Licha y le queda la contra Olimpia. A ver. Uy, pide mano, Javi. Eso es lo que no me gusta. Que nuestros jugadores se quedan demasiado a reclamar y a que pare el juego. Entiendo que a veces son faltas evidentes, pero... Se viene Eric López y Hugo. Puta, Sale Leguizamón. se va Leguizamón, entra Huguito. Se va Domínguez, Javi Domínguez y entra Eric López. Lo apura Eric López a Javi. Ingresa López, ingresa Huguito. ¿Qué día Ahí vuelve a juega. jugar la selección? Pregunta. ¿4 de junio? 5. 5 de junio. Jueves. Jueves. 20 horas. Estaremos. Ahí sí, Dios permite. Tenemos cabina nueva, ojo. Sí. Bien, Ya le Marquitos. compartí la cabina. Bien ahí, amigo. Bien. Sí. Un crack. Cracky, tú cracky. Ya la internet de los baldados. Ya tenía preocupa a ti. Ahí va la pelota. Ya le compartí la Starling mía. Dego ya comia. Ahí va. Uy, lo que regaló Olimpia y se va a la carga. Ahora Vélez solo está. Tapolveira. Olveira. Ahí está. Al palo y afuera. No, dejate de joder. Dejate de joder. Estaba adelantado igual. Pero Olveira. No puede ser, loco, será. Salva del segundo. Qué horrible Olimpia, boludo. Y lo peor es que, en serio, desde que arrancó el partido Olimpia está malísimo. López. Pensé que iba a presentar una cara distinta. Enojada, hoy se le escapó a Lisandro y viene la carga. Y viene a la carga Vélez Sarsfield, atención, la meta al medio y va, Vélez. Cortó justo a tiempo, Alfonso manda al centro, Alfonso. Madre mía. Metió hasta la cara Alfonso. Felicidades Marcus Motel Turam. Te dice Durán. Dios mío. Capaz, más o menos, tengo características de Turam. Plan de oscuro tenemos para vos si querés, dicen. ¿Qué? Plan de oscuro. Ahí. Es un sinónimo, pues, brother. Ay, sí. La telefonía. Ya. Ajá. Qué bobo que soy. Silvino. Ay, Levantó. ay. Mamita querida. Sí, mañana. No es daña. ¿Y qué pico lo que vamos a hacerle antes? Horrible que Olimpia. Ya Sinónimo. está, ya estamos afuera, ya. No, es como un sinónimo de eso. Claro que sí, un sinónimo. ¿Cómo que va a no, ser? su antónimo.
esta está. Confirma. Su sinónimo debería ser clarito, transparente. Ay, lo dijiste otra vez, pendejo. Transparente. Encima es su diminutivo, bobo. Transparente. Ay, se viene Olimpia y va. Eric López a la carga. Eric López hiciste. Cae. Qué puta era. Ahí va Facundo Zavala. A ver, Olimpia. Facundo quiere pasar por ahí. No se lo permite Silvero. Rechaza Silvero. Ahí lateral. Ahí se enoja. Facundo, 87 minutos. Ya saben, si toman, ya lo distinguimos entre sinónimo y antónimo. Andate nomás otra vez, Belén. Viniste del baño y no atacamos más. Qué bárbaro, Olimpia, ¿eh? Mira lo que salvó el Vélez. Sí, qué loco. Con el brazo derecho, ¿eh? Era el gol de Vélez. Mi querido Fabri, va 1-0 gana Vélez. Pasión Pilsen y sí, justamente somos Claro, Pasión Pilsen. claro. Aguante Pilsen. ¡Hola, Pilsen! Silvira. Es agua, gente. Está fuerte la Miguel. Para mí que es la malta que dejé hace años ahí y le metió. Ahí va jugando la cabeza de Prato. A ver, y se va Vélez. Qué gusto que Nelson no esté viendo estos partidos horribles, la verdad. Ahí está. Facundo, Dale, Zavala, dale. Facundo, atrás y se va con todo. A ver qué realiza Hugo. Fernández, ¡epa! Fernández, sigue Fernández. Es Aguas y Caradura, sos Beluelu. Ahí está los y saca Vélez Arfield, rechaza, busca el empate Olimpia. Facundo, Zavala. Facu, adelantó bien ahora y va Derlis y está esperando Prato, busca a Eric, cayó, no hay nada. Se lanzó para el penal. Y ya saca de vuelta Vélez. Ay, Alfonso. Alfonso mete. ¡Epa! ¡Epa! Lo paró. Bueno. Quiere jugar rápido. Qué pesado el tipo. Alfonso. Pero bueno, así hay que ser, la verdad. Eso le falta a nuestros jugadores. Ser cara dura, ser vivo, plantar, sí, pincharle ahí. Sí, decirle cosas en su oído y eso. Facundo. Hola. Así dice. No, Marco, vos tampoco ayudas. Ahí sale y va con todo limpio. Abre una, deja para más. Facundo Zavala. Pegó por el hombre. Tenemos 89 minutos, mi querido David Luna. 89. Este es Derlis. Lateral. Qué malos que son, Dios mío, no nos podemos lo equivocar acá, Yera. Le ¡Ay, extraño juego! ya liberteño, dicen. Hay juego con la mano para Olimpia. Se va acabando los minutos. Juega Facundo Zavala. Viene el esférico de vuelta para Facundo. Le queda Hugo. Fernández se mete. Fernández que manda al centro. Ahí está. Saca Vélez. Ahí va buscando Richard Ortiz. Piden mano de Richard. Sigue Richard. Ortiz. Hay mano de Richard Ortiz. No, mi querido Fabri. Olimpia tiene que jugar en Uruguay. Y Sí. después con Bulo Bulo aquí. Aquí. Esas son las fechas que le quedan. Ya la próxima semana. Sí. La próxima semana. Ya en mayo se define todo. Y ahí vemos la repe del gol. Lo solito que le dejaron a Carrizo. Alfonso que le dejó totalmente a espalda descubierta, ¿no? 5 minutos agregados. Hay olimpistas que festejan que el próximo partido no estaría jugando Richard por acumulación de tarjetas amarillas. ¿En serio? Y acá están festejando. Hay juego con las manos. Corresponde a Olimpia. Facundo Zavala. Facundo que va. Facundo que tiene. Pide por el costado izquierdo y tiene carril. Y va Eric López. Eric. Para Facundo. Busca el empate Olimpia. Va Facundo Zavala. Manda al centro del área. Despeja Vélez. Pues así que para qué lo tienen que clasificar. No tiene que fútbol Olimpia. Abreu, avanza Abreu para Prato para Derlis que va y mira el arco de Derlis, González, le pega y está, le queda la pelota Olimpia, ahí está. ¡Gol! 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 ¡Gol!
no tenga rumbo cerca del área. Llevó Derlis. Quedó un rebote. Favoreció a Hugo. Y sí, señores. Habilitado, habilitado, está habilitado. Hugo Fernández. Uno para Bien. Olimpia. Uno para Vélez. Sobre la hora empató Olimpia. Belén. Bueno, apareció un hombres de recambio, podemos decir, por la sucesión de toques que se da justamente entre Derlis y González. Es el que levanta la mirada y ve que estaba en línea justamente Huguito. Y lo que decíamos, la insistencia que pudo ejercer Huguito y hace que pueda convertir el gol. Porque no se cae, empieza a tambalear ante la presión de los centrales, pero logra hacer el gol. 1-1 Olimpia. Ojo Y que mira que Olimpia, tiene... que busca Olimpia, que busca. Ahí va Facundo Zavala que mete la pelota arriba. Saca Tiene 3 Vélez. minutos, ¿eh? 3 minutos y puede ser una eternidad. Arriba la pelota de Richard. Busca Olimpia. Tiene la aluviona. Anímico y va con todo. Y se viene López. Mándame el centro. Este es Derlis. A ver, Derlis mete atrás la pelota, pero pegale. Ahí va Abreu. ¡Epa! Cae. No hay ¡Loco! falta. Richard. Deja ¡Chuta! por la pelota para Facundo. Zavala. Buena pelota. Ahí Ahí está. López. Arriba y afuera. Saca Ay, Vélez. se prendió Olimpia faltando 2 minutos para que termine el partido. No puede ser, loco. Se encendió Olimpia y también se encendió Vélez, que busca su victoria. Atención con esto. Y va a la carga, mete la pelota para Montoro. Oh, dale Gastón, la deja pasar. Dale, pero juegue rápido. Dale, 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 Ahora dale, sí. dale, dale, dale. ¡Hay salida! ¡Hay salida! ¡Tapa para la pantalla! Olimpia quiere hacer la épica. Y va ahora Terry González, pide Prato. González, ¡epa! Falta, Klaus. Despeja y pega la pelota. Cobralo, cobralo, cobralo. A ver, 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 a ver. Señoras y señores, se preocupa el hincha de Vélez. Olimpia. Olimpia los quiere ganar sobre la hora. ¡Apúrate! Dice Jada. Bueno, con un empate aún hay en chances matemáticamente hablando, pero para Qué clasificar como difícil. segundo y chances A tener para un rato, Sudamericana, Belén, porque Olimpia está dejando toda la carne, quema los barcos. Ahí viene Lisandro, levanta de vuelta, cayó Lisandro. Ahí busca Rojas, saca Valentín. Rojas aguanta. Hay lateral para Olimpia. Dale, levantate, Atención loco. con esto. Sentido quedó Lisandro y se enoja. Ay, 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 ¿qué pasó ahí? Se enoja el hombre de Vélez. Uy. Se enojó. Se enojó Licha, ¿eh? Se enojó Licha López. Uy, 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 uy. Se enoja Licha. Están pidiendo penal en el chat de Twitch, ¿eh? Revisalo, dice, revisalo. A ver, ¿hay repe? Porque todavía no le hace jugar, ¿eh? Revisalo, dice. Espera. Espera. ¿Hay ¿Está revisión? escuchando algo? ¿Hay revisión? ¿Está escuchando algo? ¿Hay revisión? ¿Está escuchando algo? Klaus se enojó, ¿eh? Che, ¿Está escuchando algo? hay revisión, ¿eh? ¡Pide mano! Pide mano. Pide mano, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! No veo, ¿eh? No, nada, no hay ahí. Ah, no, pero pide falta, no mano. Ah, pero espera. No. No. No, pero Es lateral, no, claro no, que sí. la verdad que no. Es lateral, atención con esto. Va a buscar Olimpia, vía aérea, arriba Roja. Busca Lisandro, primer palo, va de vuelta Roja. Levantó la pelota. Ahí está Prato, la bajó muy bien Favara. ¡Ay, sacó la pelota Vélez! Sacó la pelota ¡Ay! Vélez. ¡Mamá Era el gol de querida! Zavala. A ver si no lo termina. querida! A ver si no lo termina. Mamita querida, dale, Olveira, sacá, loco. Levanta Olveira la pelota y va a la carga Prato, la baja Prato, ahí está, ahí está, ahí está. Cayó en el área, pide penal, pide penal, 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 penal para Olimpia. No. Offside. No, pero espera. Offside No dice. hizo así, loco. Hizo Offside. así. Offside. Pero sí hizo así. Marcó el penal, ¿eh? Marcó el penal y ahora dice que es offside. Marcó el penal y A ahora ver. dice que es offside. No, no estaba en offside. Ah, sí. Ah, sí, está en offside, loco. Estaba en offside.
Vos sabés Fabri, que no está- soy olimpero. El partido da para estar así. No, pero tampoco es penal. No. Che, no es falta, en serio, no es penal. No, no es penal y está en offside. Se enoja. Richard Ortiz. No me quiero imaginar cómo estará Coque, dicen en el chat, y sí. Sí, una pierna. Un pie. Sí, Ah, está sí, adelantado, está adelantadísimo. Adelantadísimo. Está fuera de juego, ¿eh? Sí, igual tiene que agregar más. O creo que ya se termina esta. Capaz que uno más. Uno más. Y está, a mi parecer, está fuera de juego, ¿eh? Sí, para mí también. Pero ¿por qué Olimpia se anima a jugar así, faltando 5 minutos, muchachos? Era entrar en el segundo tiempo ya con Prato y Derry y Huguito del arranque. Qué bárbaro. Bueno, Bueno, no, penal, penal. decisión final. Bueno, esto lo levanta Valchiori y termina, ¿eh? Y capaz que sí, ¿eh? Sí, señores. Arriba la mano. Termina el partido. Empató Olimpia. Empató el Decano. Estuvo cerca. Igual, el empate vale oro. Belén, el empate vale oro. Y bueno, la verdad que muchas emociones, muchas sensaciones raras porque finalmente se da un empate. Era un partido que Olimpia tenía que ganar para tener y llegar con chances justas y tranquilas y no depender básicamente de otros resultados para poder clasificar a la siguiente fase de la Libertadores. Bueno, ahora con este punto que se suma, quedan aún, pero es muy complicado, es muy difícil, teniendo en cuenta que debe de ganarle a Peñarol, debe de ganarle a Bulo Bulo y esperar otros resultados también de que Bulo Bulo nos sumen en la siguiente fecha, en la quinta fecha, porque en la sexta sí juega contra Olimpia. Pero dentro de todo, pues claro, porque Olimpia jugó estos últimos 5 minutos. Todo el primer tiempo y todo, prácticamente gran parte del segundo tiempo no jugó a nada, salían mal las cosas, no hubo un fútbol. La línea de 3 en el fondo que vemos que no rinde realmente. Y bueno, esperemos que para la siguiente fecha, no sé, por lo menos sumemos, ¿verdad? No, yo estoy triste, estoy muy triste con este partido. Así mismo, Belén, y bueno, de esta manera vamos terminando la transmisión, agradeciéndole a todos por estar con nosotros en esta transmisión una vez más. Mañana, día viernes, hay programa de 12 a 2, así que conectate con nosotros.